En invierno, los virus que causan enfermedades respiratorias circulan con mayor frecuencia, por lo que la tasa de contagio aumenta al permanecer en ambientes cerrados y mal ventilados. Por ello, es importante mantener y reforzar recomendaciones básicas como lavarse las manos y evitar cambios bruscos de temperatura, ya que entrar y salir de ambientes con climas extremos es perjudicial para el organismo. Hoy hablaremos sobre el impacto que tiene en nuestra salud las infecciones respiratorias, cuáles son las más frecuentes, los síntomas que presentan y los tratamientos oportunos para prevenir complicaciones. ¿Cómo están? Arrancando semana aquí en Diálogos en Confianza y hoy tenemos un tema muy interesante, cómo protegernos del frío. Curiosamente, justo hoy alguien me escribía que está en Nueva York helándose porque están a menos no sé cuántos grados. Y les digo, sí, pero allá tienen mucho más infraestructura que la que tenemos nosotros aquí en México, que continuamente nos estamos helando. Estamos en temporada de infecciones respiratorias, estamos en temporada de resequedad de piel y 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros en temporada de alergias con ganas. Entonces vamos a platicar el día de hoy de qué hacer para protegernos del frío, cómo manejarnos, qué tenemos que saber, cómo podemos proteger nuestra salud de que no se nos vaya a complicar. ¿Es realmente necesario cuidarse contra las infecciones respiratorias? ¿Son más frecuentes? ¿Por qué son más frecuentes? ¿Son virales? ¿Hay que tomar antibiótico? Todo esto vamos a platicar el día de hoy. Y Oscar, ¿tú qué haces para el frío? Pues lo que puedas decir en televisión. Pues mira, yo creo que para mí lo más importante puede ser la alimentación, ¿no? O sea, una buena dieta creo que puede ayudar también. No soy una persona friolenta y no requiero tal vez de taparme demasiado, sin embargo, pues más o menos me cuido. Yo disfruto del frío y afortunadamente no padezco mucho de enfermedades respiratorias o por causa del frío. Sin embargo, te digo, pues la dieta yo creo que ayuda. Lo importante creo que aquí es también darnos cuenta que hay una población que es más susceptible. Sí, susceptible o más frágil a dicho clima, ¿no? Entonces, eso es importante porque pues cada vez son más las personas que pueden enfermarse. Pero para eso están precisamente las redes sociales, para que puedan comunicarnos precisamente todas sus dudas, sus comentarios. Aquí lo estaremos leyendo para que nuestra y nuestros especialistas respondan más adelante. Pero para poder seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Ahí podemos encontrar, desde luego, el Facebook Live, este espacio donde nos pueden seguir en vivo, pero además llevarlo a donde ustedes tengan que ir. La línea telefónica, el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Estiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Así como todos los días hay muchas personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a quienes también nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Bueno, estamos listos para arrancar el programa. Vamos a preguntarle a la gente allá afuera en la calle, antes de que les presente a los invitados, ¿qué hacen ellos para protegerse del frío? Vamos a ver qué nos contestaron. Con mi bufandita. Con mi bufanda traigo chaleco y traigo una camiseta abajo. Pues bueno, generalmente lo que hago es ponerme 2 o 3 capas de ropa, para que conforme vaya aumentando la temperatura no tenga que quitarme todo y exponerme a la intemperie de una sola vez, sino que irme templando poco a poco. Pues regularmente uso pues una playera de algodón o luego ya mi playera normal y una chamarra, un suéter. Bueno, yo a veces me pongo hasta doble suéter o a veces un suéter y chamarra. Pues usando abrigos, consumiendo bebidas calientes y evitando exponerme a cambios de temperatura bruscos. Pues con chamarras, ¿no? En las noches con varias cobijas. También la parte, creo, las cortinas en la casa, cerrarlas, ver que todo esté cerrado, no dejar nada abierto para que no haya frío en la noche, ¿no? Abrigándome, tenis, botas, calcetines, chamarra. Pues con una buena chamarra, una buena capucha para cubrirme del frío aquí, así, y ya me cubro mejor la garganta y todo eso. Pues normalmente saco un chamarra, un suéter, pero que sea lo suficientemente calientito, ¿no? Y bueno, como me gusta también hacer ejercicio, pues a veces el ejercicio me hace entrar en calor, pero sí el frío ha estado un poquito fuerte. Entonces yo creo que sí es recomendable
en circunstancias normales, pues estar bien abrigado, ¿no? Traer un buen suéter, un buen abriguito, cubrirse la garganta, ¿no? Procuro consumir muchos productos como naranja, mandarina y todo eso. Pues siempre salgo bien abrigado, aunque haga calor hay que cargar con el suéter, la chamarra. Pues bueno, casualmente pues uso chamarra, siempre procuro pues igual si voy a caminar mucho, por ejemplo, sobre todo que estoy trabajando en Uber, pues no quitarme la chamarra, traer suéter, tomar líquidos que puedan proteger también mi sistema pues inmune, no sé, jugo de naranja, mandarinas, comer frutas. Cuéntenos qué hacen ustedes, frutas y verduras. Ahorita vamos a platicar de la dieta, pero les voy a presentar a nuestros especialistas. En primer lugar, la doctora Jessica Pérez González. Bienvenida, doctora. Gracias. La doctora es internista e infectóloga del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital Ángeles Clínica Londres. Perdón, yo soy una de las víctimas del frío. Doctor Rodolfo Jiménez Juárez, perdón, bienvenido. Gracias, muy buen día. Jefe de Servicio de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud, y él es infectólogo pediatra. Doctor Alberto Labra Herrera, bienvenido. Gracias. Otorrinolaringólogo del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, y el doctor Guillermo Amaro Rangel, geriatra y gerontólogo. ¿Qué le pregunté? Una duda cuando llegó que quiero que nos la aclare a todo el mundo porque la verdad hay que compartir información todos los días y aprender algo. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre gerontología y geriatría? Mira, son dos ramas, una va con la otra. La rama principal del conocimiento del estudio es la gerontología. La gerontología es esa rama del estudio que se encarga de estudiar y de checar todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de las sociedades, de las personas, del ambiente, de todo esto. Se encarga de todo el envejecimiento. Y la geriatría es una rama de la medicina que se encarga de estudiar la salud del viejo y las enfermedades de los viejos. Entonces, una es una rama médica y la otra es una rama general del conocimiento. Perfecto, ya aclaramos la primera cosa que aprendemos el día de hoy. Ahora, doctores, vamos a empezar desde lo más básico. Nos decían nuestros papás, hoy se sigue diciendo, no te enfríes. Y luego yo siempre decía, bueno, si el frío me hace mal, ¿cómo viven los esquimales? ¿Cómo viven en la Antártida? Entonces, ¿el frío per se es malo o qué es lo que causa que haya mayor? Vamos a ir dividiendo el programa ahorita en la parte infecciosa, que es lo grueso del programa. ¿Qué es lo que causa que sea más infecciosa esta temporada? Bueno, doctor. Sí. Adelante. Hay varios puntos. No existe un mal clima, hay mala ropa. No estamos preparados adecuadamente. Eso me lo decía alguien que vive en Rusia, de hecho, que está acostumbrada a estar en temperaturas sumamente bajas. Aquí, sobre todo en el centro del país, no tenemos una cultura del frío. El clima de Ciudad de México y los alrededores suele ser muy templado. Y entonces, cuando de repente tenemos una baja de frío o de temperatura muy importante, no estamos preparados adecuadamente y es cuando nos enfermamos más. ¿Qué es lo que pasa con el frío? Las defensas, lo voy a decir de una manera muy burda, las defensas inmunológicas del organismo se detienen, trabajan menos y entonces no eliminamos adecuadamente las bacterias, virus que puedan estar cerca de nosotros y que nos pueden estar contagiando. Hay unos pequeños vellos dentro de la nariz y dentro de la vía respiratoria que se llaman cilios, que están constantemente, todo la basura, lo sucio que llega a nuestra nariz, cada vez que respiramos, lo van enviando, lo envuelven en el moco y lo van enviando hacia atrás, hasta que lo deglutimos. Cuando hace mucho frío, estos cilios se paralizan o disminuyen su movimiento y eso hace que nos enfermemos más. Entonces, de entrada, no es tanto que nos enfriemos, que es como la idea general, pero el frío sí disminuye un poco la motilidad de la movilidad, de los cilios y por lo tanto nos enfermamos más. Entonces, el frío hace que tu sistema inmunológico y tu sistema de defensa de tu organismo mecánico, como son los cilios, que son como dijo el doctor, los pelitos que las partículas las envuelven de moco y las inactivan y hace que nos las traguemos o las tosamos, de preferencia no, es porque se ve horrible. Sí. Pero eso es una de las cosas que pasa. Pero eso, regresémonos a Moscú. En Moscú también les pasa lo mismo por el frío, pero ¿por qué no? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué hay más infecciones? Nos decía que estamos a lo mejor mal tapados. ¿Qué pasa? Bueno, también hay algunas condiciones que se dan desde el punto de vista de microorganismos. En los climas templados sí se nota que hay un incremento en ciertos microorganismos en algunas etapas del año, que es finalmente estas etapas de invierno, primavera, ¿no? En los climas templados. En donde existe un clima frío per se,
al parecer estos microorganismos permanecen ahora sí que constantes durante todo el año. Entonces eso también lo puede explicar. Por otro lado, hay algunos pacientes que llegan a tener también hiperreactividad bronquial. ¿Qué quiere decir esto, doctor? La hiperreactividad bronquial se refiere a, pues a esta reacción exagerada que hay a algunos estímulos como el frío. Entonces son pacientes que durante las etapas de frío pueden presentar algunos síntomas que se parecen mucho a las infecciones respiratorias, pero que no necesariamente lo son. Ahorita más adelante vamos a hablar de esto, ya que pasemos las infecciones, porque es bien importante aprender a diferenciar. ¿Algún otro factor más para el cual hayan más infecciones en esta temporada? Sí, bueno, es muy claro cómo circulan más los virus en temporada invernal. Con el frío, con cierta humedad, favorece la circulación y la transmisibilidad de los virus, algunos virus respiratorios en particular. De una vez lo menciono, recordemos que la mayor parte de la carga de infecciones respiratorias es por virus, que es diferente a bacterias, parásitos, hongos, son microorganismos muy particulares, entre ellos, por ejemplo, un virus de moda que es el virus de la influenza, pero aún así hay otros 17 virus y la mayoría de ellos están adaptados para transmitirse mucho más durante esta época invernal. Si a ello le asociamos que también hay ciertas personas más susceptibles, por ejemplo, las personas alérgicas, y que en esta época que son alérgicas al fresno, por ejemplo, tienen mayor posibilidad de infectarse. Ellos, por una situación de inflamación, se favorece que si llega una infección respiratoria que en alguien puede ser un catarro común y que se recupera en 3 días, en una persona con una rinitis alérgica puede terminar con otro tipo de infecciones, por ejemplo, una sinusitis bacteriana. Bien, entonces estamos empezando a darles más razón a nuestros abuelos y nuestros papás que decían, cuídense del frío porque sí hay un motivo. Claro. ¿Qué hay del hacinamiento? Porque también en el frío estamos más amontonados, más pegaditos, hacemos más bolita. Y si alguien está infectado, no es como cuando estás en el calor, que todo el mundo está, déjenme mi espacio vital. Si estamos más pegados, es más fácil que nos contagiemos. Sí, por supuesto, porque además cada quien puede traer una carga viral diferente o puede traer una bacteria distinta y a la hora de estar todos en esa cercanía, de estar conviviendo o cubriéndose del frío, se puede transmitir fácilmente de una persona a otra. Y en el caso de lo que a mí me toca comentar, por ejemplo, si entre esos hay niños pequeños que traen un resfriado que está comenzando y hay un abuelo que los abraza y se les acerca, el abuelo está muy demeritado en cuanto a sus funciones inmunológicas y aparte la inflamación también en ellos es distinta, se pueden contagiar muy fácilmente y tal vez el niño salga pronto de un catarrito, pero el abuelo a lo mejor se va a convertir en una neumonía porque también es la del nieto y la del hijo y la de todos que están llegando con él, ya no tiene suficientes medios de defensa y es cuando se complican más las enfermedades, sobre todo ellos que están más confinados a las casas, ¿no? Pocos son los que andan fuera a estas edades. Perfecto. Oscar, ¿algo me querías comentar? Sí, porque hay un comentario, perdón, es de Diana Bruja Palacios y dice, siempre le decía a mi mamá que no me pondría suéter porque el frío no era el causante de la gripe. Mañana mismo voy a darle un beso y a decir que gracias por cuidarme bien. Pero me quedo pensando, así como hay una población que es más vulnerable, como decíamos en un principio, también yo decía, pues a mí no me pasa tanto. No sé si entonces dependa de que algunas personas tienen o tenemos las defensas más altas, o tú decías los esquimales, o la ropa, en fin, la alimentación. Pero es curioso porque, por ejemplo, en casa, cuando vivía con mis papás, recuerdo que mi papá sí se podía enfermar como, no tan fácilmente, pero si le daba, se enfermaba durante 2 semanas y lo tira. Hay personas que pueden tal vez convalecer mucho más que otras, y otras nada más, como a mí, por ejemplo, pues sí, estoy mormado durante algunos días, algo de fluido, pero salgo pronto y me enfermo poco. Yo creo que depende de lo que te den, ¿no? Sí, claro. Pues depende, pero también hay algunos datos interesantes que sí apuntan a que hay algunas personas que incluso por el tipo de personalidad que tienen, pueden tener más sintomatología en un cuadro respiratorio. Claro. Y hay algunas personas que pueden ser más susceptibles desde el punto de vista de la transmisión de los microorganismos a que algunos virus puedan infectarlos con más facilidad. Así es. Entonces, vamos, es información bastante interesante, no se puede aplicar a tal o cual persona. Si hay algunas personas que tienen inmunosupresión, defensas bajas, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, pacientes diabéticos,
pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, pacientes que tienen cáncer, que en ellos sí podemos encontrar una explicación muy clara, pero hay otras personas de la población que pueden ser más susceptibles, pero que no podemos identificar como tal. Volvamos a lo que le preguntamos a la gente que dicen, ¿cómo te cubres del frío? Porque entonces ya vimos que si tenían razón nuestros abuelos, ni modo, y nuestras mamás, qué bueno que le van a ir a dar un beso a decirle que tenía razón. A lo mejor ellos no sabían todo lo que acabamos de aprender ahorita, pero pues es un dato valioso. ¿Cuál es la recomendación para el frío? ¿Cómo taparnos? Porque ahorita te decíamos, no estamos probablemente bien adecuados en México y la verdad es que sí está haciendo frío. ¿Qué hacemos? Sí está haciendo frío. Yo creo que lo importante es que todos aprendamos a taparnos, porque a veces pensamos que como tenemos frío, lo mejor es ponernos todo lo que encontramos en la casa para cubrirnos de esto. Tampoco es bueno. Generalmente lo que hay que hacer es tener un poquito de lógica en cuanto a cómo funciona el frío. No tenemos conocimientos de física importantes todos o por lo común, pero hay que ver que el frío se puede dispersar entre capas y entonces si nosotros calentamos el aire que hay entre cada capa, esto nos va a dar un abrigo mejor. ¿A qué me refiero? A que es mejor tener 3 piezas sobrepuestas, delgadas más o menos, que no pesen, que no nos deshidraten, etcétera, a traer estos grandes abrigos encima nada más y luego quitárselos y exponernos al golpe del frío que hay en ese momento. Lo mejor es tener 2 o 3 capas de ropa ligera y que entre cada capa haya aire que se caliente y nos dé ese confort para no tener más problemas. Perfecto, entonces aprendamos a taparnos, sobre todo si vamos a salir, no helarnos, ya nos dijo el doctor, no hay que salir así totalmente envueltos, sino nada más utilizar la ropa adecuada para evitar esto. Vamos a seguir hablando de infecciones respiratorias, tenemos que hacer un corte, pero regresamos con ustedes, estamos hablando de cómo protegernos del frío aquí en Diálogos en Confianza. Una de las patologías respiratorias más frecuentes en esta temporada de frío es el resfriado común. Los síntomas y el padecimiento como tal pueden durar de 3 a 7 días. En algunos casos se requiere de analgésicos y antisépticos, pero en otros no se necesita medicamento alguno y es el especialista quien debe indicar el tratamiento. Pues si no veo necesario salir de mi casa, no salgo, pero sin embargo cuando salgo me pongo mi chamarra y mi gorro en las noches, en los días como sale el sol, para no andar cargando. El jugo de mandarina con guayaba, ese es buenísimo, buenísimo. Y un tecito de gordolobo, si empiezas a tener tos con el tecito de gordolobo. Lo que hago es consumir propóleo, que es algo que la venta es común, uno lo puede encontrar en cualquier lugar y que siga el curso natural del resfrío. De hecho, ahora estoy resfriado y no soy de los que consume pastillas, así que prefiero que siga su curso natural. Mucha bebida caliente, sobre todo tés. Así, yo creo que sí son muy efectivos, pero un rato ya después me vuelve a dar frío. Entonces, yo creo que el remedio que más utilizo es como ropa calientita y bebidas calientes. Pues la parte de las vitaminas creo que es como súper importante, ¿no? El comer bien, el estar también hidratado, creo que eso es lo mejor, ¿no? Y ya si hay alguna molestia, tomar la miel con limón y cosas así, ¿no? Que son los remedios básicos de la abuelita. Remedios, pues mira, realmente no soy de enfermarme, así que puedo estar tranquila por esa parte. El remedio que más uso yo es tomar cosas calientes y estar bien abrigado, porque luego sí no sabes si el día va a estar soleado o nublado. Jugos como guayaba, naranja, no sé, tratar de tomar jugos con vitamina C. Bebidas calientes y salir con bufanda y chamarra bien abrigado. Voy directo con un médico para que me dé tratamiento para resfriado o si es que ya lo tengo. Vamos a hablar más adelante sobre lo que son los tratamientos de las infecciones respiratorias y si se van en los remedios caseros o no, y cuáles sí y cuáles tener cuidado. Pero ahorita les voy a preguntar, doctores, ¿cuáles son las infecciones respiratorias más comunes en esta época? Ok, bueno, a mí que es mi especialidad la pediatría, en los niños definitivamente lo más frecuente son infecciones respiratorias altas y la mayor parte de ellas son de origen viral. Esto quiere decir que no requieren antibióticos la mayor parte de ellas. El resfriado común es la más frecuente. Sin embargo, en los niños, después del resfriado común, puede venir en niños pequeñitos ya afecciones bronquiales, como puede ser la bronquiolitis en los menores de 3 años de edad,
Puede haber laringitis o laringotraqueitis en los menores de 3 años de edad. Y en el niño particularmente es importante esto porque como lo que hay es mucho moco y la vía aérea del niño es más pequeña, cualquier inflamación alrededor de la circunferencia de la garganta nos da mucho problema para respirar y puede llegar a tener problemas para respirar, va a tener que hacer un mayor esfuerzo respiratorio. Esas probablemente serían las más frecuentes y ya de ahí después, bueno, ya podremos ver algunas complicaciones como infecciones del oído, rhinosinusitis y pues afortunadamente las que son menos frecuentes en forma global, pues ya serían las afecciones como tal de los pulmones, ¿no? Las neumonías. ¿En adultos? En adultos definitivamente la principal causa es viral. Es lo mismo, la gripa, ¿no? como el resfriado común. El resfriado común es de lo más común. Las faringitis son un poco más frecuentes en el adulto que en los niños, ¿no? También de etiología viral, son muy pocas las que son de causa bacteriana. Interrumpir. Etiología quiere decir de causa, que te le está causando un virus. Sí, de causa. La causa bacteriana la verdad es que es rarísima, igual la faringitis en los adultos, ¿no? Que también es otro mito que tienen las personas. Las laringitis que ya llegan a afectar una parte más inferior de la vía respiratoria. Que es cuando ya no puedes hablar. Que es cuando ya no puedes hablar, te quedas disfónico, ¿no? Estás todo ronco, incluso puedes tener ya un poquito de dificultad respiratoria. Las bronquitis y las neumonías, que afortunadamente son menos frecuentes, pero sí en algunas poblaciones especiales, los pacientes adultos mayores o los pacientes que tienen ahí alguna baja de sus defensas de manera importante de forma crónica, son pacientes que pueden complicarse con estas infecciones graves. ¿En adultos mayores, doctor? Definitivamente lo que está comentando la doctora es muy importante y es una realidad. Los viejos, lo decían hace un momento, hablábamos acerca de los cilios que hay en las capas interiores de las vías respiratorias. Esos cilios o esos pelitos, conforme va pasando el tiempo, todo esto tiene que ver con el deterioro natural de la musculatura y de los epitelios de los tejidos que cubren cada una de las vías, en este caso las respiratorias. Se van deteriorando, ya no tienen esa movilidad tan importante, ya no pueden expulsar de manera importante el moco o los bichos que se agregan a través de la respiración. El viejo ya tampoco tiene capacidad de expandir el tórax con fuerza para respirar mejor, para todo este proceso de movimiento, y entonces se van quedando secreciones o se van quedando las bacterias o los bichos o los virus ahí que también se llegan más en ellos porque su capacidad inmunológica está disminuida. Entonces tenemos también problemas importantes de gripe normal en esta época, pero en los viejos sí hay una incidencia muy importante de neumonías. ¿Por qué? Porque a veces no son tratados adecuadamente en un principio o recurren a otro tipo de tratamientos y ya cuando ese problema viral se complicó con una bacteria es cuando tenemos neumonías verdaderamente severas que son difíciles de controlar en los viejos, son las más frecuentes. Doctor, las alergias son muy comunes, pero la gente es muy común que tenga alergia y se trate maltratados, porque si ya dijeron que la mayoría son virales, no requieren antibiótico, ojo Exacto. con esto, pero los están trate como si fuera una infección y lo que tienen es alergia. ¿Cómo diferenciar? Primer punto importante, las alergias no dan fiebre, a diferencia de los cuadros que ya sean virales, bacterianos, en los cuales puede o puede no haberlo, que suele haber algo de fiebre. Ojo con eso, porque no todos dan fiebre. Una gripe común normalmente no va a dar fiebre. Sí, no es una condición absoluta, pero puede haber fiebre cuando hay una infección. Cuando hay una alergia no hay fiebre. El moco es constante, hay mucha comezón en la nariz y la gente está constantemente rascándose, moviendo la punta de su nariz, porque eso es parte de la alergia. Lo decíamos, las alergias pueden ser de todo el año o pueden ser nada más en ciertas épocas y cada persona es diferente. Entonces es bien importante que si alguien empieza a notar que en una época del año siempre le da gripe, porque aparte es la palabra, me da gripe siempre en esta época, y me dura toda la temporada de frío, por ejemplo. Entonces, si es eso, sí hay que tener mucha conciencia de que lo más probable es que no sea infeccioso. Tristemente, incluso dentro de la comunidad médica, cada vez que alguien llega con moco saliendo por su nariz, lo primero que hacen es darle antibiótico. Y la gente misma, como pacientes, si no damos antibióticos, se enojan. Nos pasa frecuentemente que dejamos tratamiento para la alergia, por ejemplo, y lo primero que nos dicen es, no me va a dejar antibiótico. Tenemos la mala costumbre de pensar que los antibióticos resuelven todas las gripes. Hay gente o todos los cuadros infecciosos en general de vías respiratorias.
Tenemos pacientes que nos dicen que con la primera toma de antibiótico empiezan a sentirse mejor y se les quita el moco. No tiene nada que ver. El antibiótico sirve específicamente para matar bacterias y las bacterias son responsables de un porcentaje muy bajo de cuadros respiratorios. Entonces, aquí bien importante, muchos pacientes en esta época del año sobre todo empiezan con problemas respiratorios, pero es por culpa de una alergia y ahí no tiene nada que ver con una infección. Entonces hay que aprender esto, acudir al médico para que nos determine qué es y tratar adecuadamente cualquiera de las situaciones que aparezca. Ya decían, todos los médicos lo han dicho, la mayoría de las infecciones son virales y no requieren el antibiótico. El antibiótico, si te lo dan primero y no te sirve para nada, te puede lastimar, te va a costar dinero y puede ser contraproducente porque puedes estar creando bichos más resistentes y no te está sirviendo para nada. Entonces eso es bien importante que sepamos, primero que nada, no utilizar antibiótico porque podremos decir que más del 80% de las infecciones comunes de esta época no son bacterianas. Así es. Sí. Sí. Ok, Sí. inclusive en niños, porque siempre es típico con los niños de todos están tapados con antibióticos. Sí, en niños... Incluso en niños hospitalizados, el 60% de los niños con neumonía de menos de 5 años tienen involucro de un virus respiratorio. En neumonías nosocomiales, hasta incluso adquiridas en el hospital, que tradicionalmente se considera que la causa es por bacterias, en niños el 60% tiene involucro de un virus respiratorio. En los estudios que han hecho en Estados Unidos, 1 de cada 4 prescripciones médicas está mal indicado, cuando menos. Y eso que en Estados Unidos... es mucho más controlado la venta de antibióticos y el médico es más difícil que lo prescriba, incluso más que el médico mexicano, ¿no? Entonces sí hay una sobreprescripción de los antibióticos en forma definitiva. En México sí ha ayudado la receta. Esto que no se venda ya antibióticos con receta. Esto que también ocasionó cierta molestia, sobre todo entre los pacientes que iban y se automedicaban. Sí hay también estudios en donde se ha reducido el consumo de antibióticos a nivel ambulatorio más o menos un 8%, que si en porcentaje podría parecer poquito, pero tomando en cuenta que somos 120 millones de habitantes, el consumo de antibióticos sí es considerable lo que ha bajado. Vamos a hablar un poco del moco, porque es un signo de la cual la gente todo el mundo es que el moco es de tal y tal característica y el moco nos puede decir muchas cosas. Por ejemplo, cualquier persona normal al día produce 2 litros de moco. Tú que a lo mejor no tienes ningún síntoma y dirías, guácala, 2 litros, sí, que te estás tragando continuamente. Yo que tengo alergia ahorita produzco 10 litros al día, ojalá y sirviera para algo más y lo vendiera. Pero, ¿qué hay con las características del moco? Bueno, las características del moco, como mencionaba el doctor hace un momento, en los cuadros que son francamente alérgicos, el moco tiende a ser, porque no necesariamente todo el tiempo, ley, sí. No es exactamente, no es una ley. Tiende a ser muy clarito, la consistencia tiende a ser muy, muy líquida en los cuadros que son puramente alérgicos. Sin embargo, también en los cuadros alérgicos, a veces el moco puede ser un poco más espeso y puede tener color diferente. En las infecciones respiratorias virales, esto es lo famoso, ¿no? Que todo el mundo dice, el moco ya se hizo verde, ya se hizo todo espeso y entonces seguramente ya está sobreinfectado. Y esto es una creencia no solo de los pacientes, sino la verdad es que de muchos médicos. En el momento que ven ya un moco verde, dicen, bueno, le voy a poner tratamiento antibiótico porque seguramente está sobreinfectado y antes de que se vaya a complicar. Es importante saber que las infecciones virales pueden cursar con moco verde, espeso y continuar siendo una infección viral. En realidad eso no es lo que diferencia una infección viral de una infección bacteriana. Ok. ¿Qué hay cuando el moco tiene sangre? En esos casos ya estamos hablando de una lesión a la mucosa respiratoria mucho más importante, que ya no solamente se quedó en la superficie y ya irritó e inflamó la superficie de la mucosa, sino que ya logró hacer una horadación, y ahí sí generalmente son por bacterias, ya hizo una horadación en esa mucosa, un pequeño agujerito, y por ahí rompió ya algún vaso, y a la hora de expulsar la tos o expulsar el moco con el esfuerzo, ya esto está tan ligero y tan frágil que entonces se rompe y sale ya un poco de sangre ahí. Generalmente en las infecciones bacterianas complicadas es cuando tenemos este tipo de problemas, o en el caso de los viejos, por ejemplo, con el esfuerzo de la tos, porque ya sus tejidos ya no son lo suficientemente resistentes y fuertes, se desgarran sobre todo en la garganta, y es ahí cuando puede salir un poquito la flema, puede salir con un rasgo de sangre o algo que los asusta además.
¿Cuántas veces no hemos escuchado, está enfermo de tos? Y la tos no es una enfermedad, la tos es un síntoma, y es algo que el cuerpo se está defendiendo. Claro. Entonces la gente dice, quíteme la tos. ¿Esto es necesariamente bueno? No necesariamente y especialmente en los pacientes mayores. Sí, no. Como ya comentaba el doctor, finalmente son pacientes que por los cambios que se dan con la edad, el sistema inmunológico también envejece. Claro. De manera que estos pacientes van a ser más susceptibles a complicaciones. Si nosotros les quitamos los mecanismos de defensa, si nosotros los abatimos, lo único que estamos haciendo es ponerlos todavía más susceptibles. Entonces hay que tener mucho cuidado. En un paciente que ese mecanismo de defensa quizá pueda ser el mecanismo que lo salve de una complicación mayor, evitar en la medida de lo posible. Obviamente la tos es el síntoma más molesto, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues bueno, se da un tratamiento. Si es que se va a dar un tratamiento dirigido para la tos, debe ser siempre, por lo menos en adultos, un tratamiento muy cortito, o sea, un par de días, si acaso. Porque lo que se busca aquí es atacar la causa de la tos, no la tos, porque la tos te está, por ejemplo, si traigo literalmente una bola de moco, iba a decir la palabra más común que utilizamos, llena de bacterias que necesito sacar y está atorada en un bronquio y el bronquio se está obstruyendo, toserla y echarlo para afuera o que se vaya a la garganta es ideal. Claro. Por eso, si se han fijado en hospitales, les dan terapia respiratoria para aflojar estos mocos que a veces, híjole, son como aliens agarrados que no se quieren soltar. Y espesos y fuertes. Y que eso es bien importante. Entonces, doctores, la gente va a decir, estamos diciendo que es importante que diagnostiquemos adecuadamente, pero van a decir los que nos están viendo, híjole, por una gripa ir al doctor. ¿Cuándo ir al doctor? Yo creo que vale la pena ir al doctor, por ejemplo, en pediatría, si tiene fiebre, sobre todo más de 39, tiene que ir al médico. Si está respirando rápido sin fiebre, tiene que ir al médico e incluso tiene que ir a urgencias. No se diga si se hunde el pecho al respirar, no tiene que ir ni siquiera al doctor, tiene que ir a urgencias porque puede ser algo mayor. Situaciones comunes, la tos, por ejemplo, esa tos que pone rojo, morado al niño, sobre todo al pequeñito de menos de un año, esa sí potencialmente podría ser una indicación ahí sí para tratar la tos, porque tiene riesgo de que se ponga morado y que tenga sufrimiento por falta de oxígeno. Tiene que ir al doctor para ser diagnosticado apropiadamente. Si duró más de 5 días una gripa, que el niño, a lo mejor un niño ya mayor de 5 años estaba bien y duró más de 5 años una infección respiratoria, hay que ir al doctor. Si tiene dolor de oído, tiene que ir al doctor. Y la otra, los pediatras generalmente le tenemos que hacer caso a las mamás. Si la mamá va mal al niño, que es el que lo conoce literalmente desde antes de que naciera, es mejor que acuda al doctor. Y el valor de la consulta es saber o que tiene algo que es potencialmente tratable o al contrario, estar tranquilo y saber que con tratamiento asintomático. Vamos a preguntarle a la gente qué opinaron ellos de cuándo van a ir al doctor. Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos este sondeo. Cuando ya de plano me siento muy mal, cuando se juntan síntomas, ya es cuando ya voy al doctor, que me duele la cabeza, la panza, tengo gripe, etcétera. O sea, cuando se me juntan, ahí sí es cuando voy y ya no puedo con mi alma. No te sabría decir, no es como que recurra mucho, solamente ya como que en casos muy extremos, ya cuando tienes fiebre, cosas así que ya no puedes hablar, y en ese punto es cuando dices, necesito ir al médico. Híjole, ahí sí, ¿para qué te miento? No soy muy de ir al doctor, más las recetas caseras. Pues voy inmediatamente, no lo pienso, porque yo creo que pues ya estamos en una época de cambios tan radicales, sobre todo en las cuestiones del clima, y pues hay tanto germen, tanta contaminación, y yo creo que la atención debe de ser inmediata. No importando, ¿no? A veces podemos estar en la oficina, podemos estar en el trabajo, pero yo creo que podemos buscar el momento para pues acudir al médico, ¿no? O lo más pronto posible, ¿no? A veces la situación no lo permite, pero hacerlo lo más pronto posible por cuidado de la salud. Hay que cuidarla. Híjole, tardo mucho. La verdad es que no soy de medicamentos, entonces sinceramente no voy al médico. Ya cuando veo que el resfrío ha durado mucho tiempo, más de lo habitual, sí sé que tengo que ir lógicamente al hospital para que me hagan algún examen y vean qué es lo que está pasando. Yo creo que cuando ya me siento muy mal, o sea, ya estoy muy mormada, me duele la cabeza, tengo fiebre, como todos los síntomas del resfriado es cuando ya tengo que ir al doctor.
Cuando estoy en cama, yo creo que así, que ya no puedo, ahí cuando voy al médico, así somos los mexicanos. En la época de frío es necesario prevenir enfermedades y las intoxicaciones respiratorias. En especial, se deben maximizar las medidas de cuidado y estar alertas ante posibles síntomas en bebés, niños, embarazadas y personas mayores, ya que es la población más vulnerable a este tipo de afecciones. Bueno, pues vamos a darle lectura a varios de los comentarios que nos mandan y las llamadas telefónicas, que son muchas. Muchas gracias por participar. Ivonne Linares nos dice, fui a la playa y estuve perfecto. Al volver inmediatamente, aún cuidándome, me enfermé de la garganta sin poder pasar saliva. Me mandaron como 6 inyecciones de un medicamento y 3 de otro con desinflamatorios. 3 semanas encerrada y sigo igual. Ya lo hice todo. Todos los remedios caseros y además no puedo salir de este cuadro. Por favor, ayúdenme porque no sé qué hacer. No tengo gripe, ni tos, ni fiebre, no tengo dolor de pecho. Solo es un dolor de garganta horrible que no me deja comer, pasar saliva, ni dormir. Por favor, ayuda. Cristina Jiménez dice, mi hija tiene tos seca y ayer ya la llevé al médico y le tomaron, está tomando medicamento, pero no para la tos. ¿Qué puedo hacer? Nada más con el frío le dan ataques de tos cuando en el resto del día no la tiene. ¿Qué tan frecuente, nos pregunta Aura Gabriela, es normal que se enfermen los niños de 3 años? Cristian Edurnet Navarrete Mayer, comer muchos cítricos, agua caliente con limón y miel, eso ayuda. Nos dice también Fabiola Celis, yo uso playera de algodón, una blusa calientita, suéter, chamarra, pero sobre todo trato de proteger las vías respiratorias con cubrebocas o bufanda porque tengo hipertensión cardiopulmonar y rinitis. Carla Fedullo, creo que entonces alergia porque me pica, tengo alergia porque me pica la nariz y estornudo solamente en las mañanas y por las noches, pero antes eso no me ocurría. ¿Por qué puede ser? Yo tengo moco verde y flemas, nos dice Carmen de Anda, y me recetaron antibiótico, pero vuelvo a recaer. Se supone que me tratan porque soy asmática, pero aunque me traten, vuelvo a caer y ya me mandaron a un otorrino. Apenas estoy en tratamiento. Mi niño, nos dice Ani, tiene rinitis alérgica y le recetaron Broncovamox. Le sirvió mucho y ahora tiene 15 días con tos, sin temperatura ni moco. Es por la alergia. Saludos y excelente programa. ¿Qué pasa cuando se te inflaman los oídos, aún sin fiebre? Nos pregunta Yolanda Velázquez Garfias. Yo soy Janet y en Mérida no se ve, no sé si la señal, pero por internet sí, es la ventaja. Mi pregunta es, ¿por qué la tos se inflama, que es la seca y sin temperatura? ¿A qué se debe? Tampoco puede respirar bien. Yo tengo hipertensión arterial pulmonar y estando en México duré 2 meses así y llegué a Mérida y se me ha ido quitando sin oxígeno y sin CEPAP. Nos dice Tona, yo soy paciente de con EM y lo curioso es que en la temporada de frío, conviviendo con gente con gripe, no me he enfermado a pesar de que tengo las defensas bajas. Joaquín Zabaleta nos dice, hablen de los chemtrail que arrojan en el cielo. Muchas gracias. ¿Qué? Chem o chemtrail, o no sé si el autocorrector le jugó ahí, o contaminantes, en fin. Lorena Domínguez nos dice, yo estoy atenta al programa siempre. Lo que a mí me funciona para el frío es cubrir el pecho y usar ropa en capas. Por otro lado, nos dice Humberto Zafiro, me vacuno contra la influenza, baños con agua fría, no con hielitos, evito lugares calientes, me abrigo bien con ropas cómodas para dormir, ropa y cobijas muy abrigadoras, uso calefactores solo en casos muy extremos, que ya también varias personas preguntaron qué tan recomendables son, y eso moderadamente, bebo agua y tengo una buena alimentación, y eso que amo el frío. Y esta última llamada de Citlali Rodríguez que dice, tengo rinitis alérgica, cada cambio de clima me afecta, los doctores me dicen que no pasa nada, pero a veces mi aliento huele mucho a moco y me duele la parte frontal de la cara. ¿Qué tengo que hacer para atenderme? ¿A quién debo acudir?
Perfecto. Acuérdense que sus preguntas las vamos a contestar en el último bloque. Seguimos sobre el tema. Doctores, ya hablamos de los colores del moco, que es un punto importante. ¿La fiebre qué determina o qué no determina? Bueno, la fiebre también puede presentarse en infecciones virales. Puede ser un dato de alarma, eso es verdad. Normalmente el resfriado común, el que todos hemos padecido, no se acompaña de fiebre, generalmente se acompaña de otros síntomas que todos conocemos. Hay algunas infecciones virales, como por ejemplo las que son ocasionadas por el virus de influenza, que sí producen fiebre como uno de los síntomas importantes. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con la fiebre persistente, que es la que nos tendría que llamar más la atención, ¿no? Si nosotros tenemos elevación de la temperatura corporal de más de 38 grados, pero que cede con el uso de medicamentos comunes que se utilizan para la fiebre, entonces no tenemos problema, esa se va a ir quitando, ¿sí? Pero si nosotros tenemos temperatura de 39 grados o especialmente vemos que un paciente empezó con una infección respiratoria viral, empezó a mejorar parcialmente con algunos medicamentos que son solamente para los síntomas y más o menos por ahí del día 5 o 7 empieza nuevamente con fiebre elevada de 39 grados, entonces ese es un dato de alarma. Finalmente, repito, la fiebre puede presentarse tanto en infecciones virales como bacterianas, tampoco es una distinción. O sea, para que nosotros podamos decir si infección bacteriana necesitamos más datos clínicos, no solo la fiebre. Lo pregunto a propósito porque mucha gente dice, tiene fiebre, antibiótico. Y nos está diciendo que inclusive en cuadros virales puede que no sea necesario el antibiótico y somos un país que abusa terriblemente de los antibióticos. Así es. Ok, entonces la fiebre, checarse, sobre todo si es una fiebre que se controla. Y todo el mundo conocemos los cuadros gripales. Normalmente una gripa normal, un cuadro gripal no te va a dar fiebre. Va a ser el cuadro que todos conocemos y en 2 o 3 días no se cura. La gripa pasa y solita, porque luego dicen, ¿cómo se cura la gripa? La gripa existe hace 100 años y no existe una cura. Sí, el virus se autolimita. El virus se autolimita y pasa ya el periodo más importante de esto, con lo que todos conocemos, malestar general, si acaso alguna irritación y tal, pero no hay tampoco una fiebre importante ni nada. Aquí sí es importante, ahorita que estamos hablando de fiebre, hacer notar que, por ejemplo, la gente mayor, ya la termorregulación no es exactamente igual como es en los jóvenes. Entonces ellos ya no hacen fácilmente fiebre. Y cuando un viejo llega a ser una temperatura mayor a 37,8, a 38 grados, es porque de veras hay un proceso infeccioso ya importante, generalmente, porque para que ellos respondan con la fiebre, que es también como la tos, es una manifestación de algo más importante, entonces es muy difícil. Entonces un viejo que ya tiene una temperatura de 38, 38,5, ahí sí hay que tener mucho cuidado y darle una atención muy dedicada porque esto se puede complicar. Hablando de complicaciones, ¿qué complicaciones puede haber tanto en adultos como en niños? Doctor, en otorrino, ¿qué son las complicaciones más comunes? En otorrino, que nos dedicamos a vías aéreas altas, de las cuerdas vocales hacia arriba, la complicación más frecuente en adultos es sinusitis y en niños es otitis. ¿Qué quiere decir sinusitis y qué quiere decir otitis? Sinusitis se refiere a la inflamación de unos huecos que están dentro del hueso, arriba de los ojos, entre los ojos, abajo de los ojos, y en el centro de la cabeza hay otros que se llaman senos paranasales. Son huecos que tendrían que estar llenos de aire. Y producen moco. Estos 2 litros de moco que se comentaban hace un momento están producidos por la nariz y por los senos paranasales y están drenando constantemente hacia la garganta, los estamos pasando al estómago y se destruye y no pasa absolutamente nada. No lo sentimos porque lo confundimos con saliva, sentimos que estamos pasando saliva, cuando en realidad sí va un poco de saliva y también va un poco de moco. Si la cubierta, la mucosa, comentaba el doctor hace un rato, la cubierta interna que se conoce como mucosa se inflama, la salida de este moco ya se pierde todo lo óptimo que pudiera ser. Se empieza a almacenar y se convierte en un muy buen medio de cultivo. Y entonces ahí sí podría haber que se agregue una bacteria que nos dé una infección de los senos paranasales. Y al final, sinusitis se refiere a esto, inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Otitis se refiere a la inflamación del oído. Hay 2 tipos de otitis en cuanto a la localización. Otitis externa, que es la oreja como tal y el conducto, hasta el tímpano, que es una membranita que nos divide, que sella herméticamente y separa el oído externo del oído medio. La otitis media, que es el oído medio, es una cavidad en donde está el famoso martillo yunque y estribo, los huesecitos del oído, son los huesos más pequeños de todo el cuerpo. Esa es una cavidad
que tendría que estar, igual produce moco y cuando está comunicada directamente con la nariz y con la garganta a través de un tubo que se llama trompa de Eustaquio. Está cerrado siempre, nada más se abre bajo ciertos estímulos. Estoy hablando de los adultos en particular. Bueno, la otitis es más frecuente en niños, pero también puede estar en los adultos. Y entonces los virus, bacterias que pudieran estar causando una infección respiratoria podrían pasar directamente hacia el oído medio, o simplemente el hecho de que no haya un adecuado drenaje, o hay cambios también en las presiones, porque al final la función específica de la trompa de Eustaquio es igualar la presión en ambos lados del tímpano, en oído externo y en oído medio. Si la trompa de Eustaquio está inflamada, no cumple bien con su función, se empieza a perder esta capacidad y nos da también síntomas de otitis. Ok, ¿complicaciones en niños, doctor? La más frecuente, sobre todo en niños pequeños menores de 5 años, es otitis media aguda, como ya lo dijo el doctor. 1 de cada 3 niños después de un resfriado común tiene una otitis media aguda. Sinusitis en menores de 2 años es casi imposible detenerlo porque los huecos de los senos paranasales no están huecos como tal hasta después de los 2 años, y después de los 2 años se puede llegar a empezar puede llegar a complicarse con sinusitis por las mismas razones. La complicación más frecuente es la obstrucción del drenaje de ese moco por una rinitis alérgica. En pediatría es de lo más frecuente eso. ¿Qué hay cuando una mujer embarazada le sucede una infección de vías respiratorias? Depende. Si es una infección de vías respiratorias como las que hemos mencionado, es una infección, un resfriado común, pues es exactamente lo mismo que cualquier otra persona. Ahora, sí es bastante importante, sobre todo ahorita que es época de influenza, las mujeres embarazadas deben estar vacunadas porque obviamente estas infecciones son mucho más graves, ¿no? Entonces es una población de riesgo. En caso de que tengan una infección por influenza, entonces tienen más probabilidades de complicaciones como neumonía. Si tienen las mujeres embarazadas una infección bacteriana o una neumonía bacteriana, reciben tratamiento antibiótico, ¿no? Finalmente siempre se dice las mujeres embarazadas hay que evitar el uso de medicamentos, pero si son infecciones complicadas, pues por supuesto que tenemos que tratarlas de manera normal. Igual que todo el mundo, a cuidarse, sobre todo tratar de hacer prevención. ¿Sí, doctor? Me gustaría hacer un comentario al respecto específicamente de mujeres embarazadas. En algunas, no en todas, pero en algunas mujeres, a partir sobre todo del segundo trimestre, suelen tener la famosa gripe de las embarazadas. Les está escurriendo moco y moco y moco y moco. Y es un moco transparente, casi como agua. Y lo primero que piensan es, ya me enfermé. Y van con el médico y les quieren dar antibióticos, pero es que entonces está embarazada, no se puede dar por el bebé y una serie de cosas. Ahí el punto es que no requieren antibiótico porque no es una infección. Esta gripe de las embarazadas se conoce como rinitis gestacional, o sea, una inflamación de la nariz secundaria a los cambios hormonales que van asociados al embarazo. ¿Qué hay que hacer? Nada, simplemente controlar el moquero, no es una infección, y dejar que pase el embarazo. Terminando el embarazo, esta gripe de las embarazadas se va a quitar solo. Perfecto. ¿Y complicaciones en adultos mayores, doctor? Las complicaciones son importantes, sobre todo porque no tienen la capacidad de toser y no tienen la capacidad de que los cilios, estos de los que hemos venido hablando desde hace rato, tengan esa capacidad de movimiento para expulsar todo aquello que es tóxico en los viejos. El viejo, como les decía, no puede toser con fuerza y se van quedando las secreciones, y las secreciones son un caldo de cultivo importante para virus y bacterias. En el caso de los viejos hay una gran contaminación de virus por el ambiente en el que están y porque además son muy reacios a vacunarse. Hay muchas personas que tienen ese temor de que si me vacuno voy a estar peor. No, las vacunas no enferman, las vacunas ayudan a estar mejor. Eso es un punto importante. Pero ya cuando se complica algo, se hace bacteriano, generalmente la complicación directa de un problema, a veces viral, ya insisto, bacteriano asociado, es una neumonía. En los viejos hay neumonías muy importantes y que se hacen en un tris. ¿Por qué? Porque no hubo un cuidado suficiente y el viejo rápidamente hace una multiplicación de bacterias o una infestación de bacterias y una multiplicación de ellas, y luego todo lo que tiene que ver con la insuficiencia respiratoria. Es decir, ¿puede llegar a ser mortal una neumonía? Por supuesto que sí. Okay. Por supuesto que sí. Volvemos a lo mismo, a tratar de aplicar la prevención antes que cualquier otra cosa. Oscar, ¿tienes alguna llamada por ahí? Sí, muchas llamadas. Marzu, por ejemplo, nos dice: buen día, ¿a qué se debe que con el frío me duelen las zonas de los pulmones, el pecho, los dientes, las coyunturas? ¿Esto es algo normal? Por otro lado, nos dice también:
Azucena Gutiérrez, yo tengo 23 años y desde los 15, en tiempo de frío, enfermo de las amígdalas y se me infectan y además es súper doloroso. Laura y Ian, hablen por favor de cubrirse adecuadamente al estornudar o toser para no contagiar a las personas que nos rodean. Esto es bien importante. Así es. Muy oportuno nos dice Estela Méndez, generalmente no sabemos cuidarnos del frío y enfermamos con más frecuencia en un mayor periodo y con mayores consecuencias. Huachicoloca nos dice, ¿ya te pusiste la vacuna de la influenza? Yo tenía tu problema y desde que me vacuno cada año ya no lo tengo. Carla MC, mi hijo de 5 años está diagnosticado con rinitis alérgica crónica. A la par le han estado dando o haciendo estudios por plaquetas, nefrófilos, leucocitos y linfocitos altos. No le han podido diagnosticar esto. ¿Una cosa se relaciona con la otra o no necesariamente? Roche B, a mi esposo le evacuaron vacunaron, supongo, contra la influenza y al día siguiente se infartó. ¿Esto es un mito? ¿Tiene alguna relación? Coincidencia. Marisol Legaspi dice, súper interesante como siempre el programa. Mi hijo tiene rinitis alérgica y derivó en asma. Tiene 16 años. Me han dicho que el asma desaparecerá. Pregunta para los especialistas. ¿Esto es cierto? Bueno, muchas gracias por comunicarse, pero debemos hacer una breve pausa y regresamos. No se vayan. Listo. Si tengo ropa, pues me pongo como otra capa de ropa, ¿no? Regularmente a veces es como una chamarra o un chaleco. Mientras mantenga mi espalda caliente, eso es como lo importante para mí. Híjole, pues al doctor, corro al doctor. Pues yo creo que es lo más principal. Tomo tés, cosas naturales. Realmente es básicamente. Me cubro, procuro ocultarme de corrientes de aire y así. Pues acudir al médico para que me recete de forma confiable. Ya sigo sus lineamientos, lo que me receta y adelante, salir adelante con... Bueno, si ya es un poco grave, voy al doctor y si no, de todos modos, pues trato de aumentar pues todos estos cuidados. Ya sabes que la bufanda y todo esto, consumir bebidas calientes. ¿Todo bien? Pues me abrigo bien, me tapo la garganta y pues un jarabe, algo así, un té. Luego me tomo jugo de guayaba. Bueno, de todos los días tomamos jugo de guayaba con mandarina y eso es muy bueno para fortalecer las vías respiratorias. Por ejemplo, yo, sobre todo en estas épocas de frío, pues tengo alergias, entonces pues procuro usar Vaporub, uso descongestionantes para sobre todo las vías respiratorias, eso es lo que pues más procuro usar. Acudo al médico porque no me gusta automedicarme ni nada. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Todos los martes recuerden que los temas son de familia y el tema que tocaremos mañana es muy importante. Familias libres de violencia. ¿Qué hay detrás de una madre o de un padre violento? Todos sabemos que la violencia en contra de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes no es un comportamiento inadecuado y penado por la ley, pero lo tenemos claro en la cabeza y nos llenamos de palabras de acuerdo con el contexto y explicamos, justificamos o a veces invisibilizamos todo este tipo de conductas. Pero ¿qué es lo que hay en el fondo detrás de todo esto? ¿Por qué una persona puede violentar a un menor? ¿Por qué a las niñas? ¿Por qué a los niños? Sabemos o se ha tratado un poco la conducta tanto familiar como social, cada vez va más en aumento. ¿Qué es lo que nos está llevando a tener una sociedad como la que tenemos en este momento? Y además donde cada vez pues estamos más conscientes o tenemos más información de los derechos humanos de cada persona, de las niñas, los niños y los adolescentes. Bueno, pues mañana hablaremos sobre todo esto y mucho más aquí en Diálogos en Confianza. Y la invitación es para que no se lo pierdan en punto de las 9 de la mañana. Y si quieren asistir aquí al estudio, entonces solamente deben de marcar al 53 41 44 35 y con mucho gusto les reservamos un lugar. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. Hay varios puntos. No existe un mal clima, hay mala ropa. No estamos preparados adecuadamente. Las defensas, o lo voy a decir de una manera muy burda, las defensas inmunológicas del organismo se detienen, trabajan menos. Y entonces no eliminamos adecuadamente las bacterias, virus que puedan estar cerca de nosotros y que nos pueden estar contagiando. En los climas templados sí se nota que hay un incremento en ciertos microorganismos en algunas etapas del año. En donde existe un clima frío per se,
al parecer estos microorganismos permanecen ahora sí que constantes. Entonces son pacientes que durante las etapas de frío pueden presentar algunos síntomas que se parecen mucho a las infecciones respiratorias, pero que no necesariamente lo son. Recordemos que la mayor parte de la carga de infecciones respiratorias es por virus. Si llega una infección respiratoria que en alguien puede ser un catarro común y que se recupera en 3 días, en una persona con una rinitis alérgica puede terminar con otro tipo de infecciones, por ejemplo, una sinusitis bacteriana. Además, cada quien puede traer una carga viral diferente o puede traer una bacteria distinta y a la hora de estar todos en esa cercanía, de estar conviviendo o cubriéndose del frío, se puede transmitir fácilmente de una persona a otra. Sin embargo, en los niños, después del resfriado común, puede venir en niños pequeñitos ya afecciones bronquiales, como puede ser la bronquiolitis en los menores de 3 años de edad. En adultos, definitivamente la principal causa es viral. Es lo mismo, la gripa, ¿no? como el resfriado común. El resfriado común. Pero en los viejos sí hay una incidencia muy importante de neumonías. Primer punto importante, las alergias no dan fiebre, a diferencia de los cuadros que ya sean virales, bacterianos, en los cuales puede o puede no haberlo, que suele haber algo de fiebre. Ojo. Entonces es bien importante que si alguien empieza a notar que en una época del año siempre le da gripe, y porque esa parte es la palabra, me da gripe siempre en esta época, hay que y me dura toda la temporada de frío, por ejemplo. Entonces, si es eso, sí hay que tener mucha conciencia de que lo más probable es que no sea infeccioso. El monóxido de carbono es un veneno que no tiene color, olor ni sabor y no irrita los ojos ni la nariz, por lo que al no poder percibirse es necesario tomar medidas preventivas para evitar que contamine la casa. Para ello es fundamental dejar una ventilación permanente en cada ambiente, ventilar toda la casa una vez por día y mantener siempre abierta una ventana o puerta en los ambientes calefaccionados, aunque haga frío. Doctores, calefacciones. La gente habla mucho de las calefacciones, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo si son de gas, no se vayan a dormir con ellas. Sí, por supuesto. Pero ¿hay complicaciones asociadas a tener tanto calor dentro de una habitación? El problema son los cambios de temperatura bruscos, que finalmente pueden llevar a lo que ya habíamos comentado, ¿no? Lo que decía el doctor. Ahorita en esta época de virus respiratorios, lo ideal es que las habitaciones estén bien ventiladas. Sí. Vamos, o sea, sí es muy confortable tener la calefacción porque está todo calientito y demás. Pero si hay una persona enferma en casa y nosotros tenemos todas las ventanas cerradas y estamos en contacto con esa persona enferma, pues por supuesto que todos nos vamos a enfermar. Entonces, con los virus respiratorios, incluso con algunas bacterias, la indicación es que en la medida de lo posible, cuando hay un enfermo dentro de casa, que se mantenga el espacio siempre bien ventilado. Eso es importante. Decía la cápsula, independientemente del frío que haga, hay que ventilar, o sea, hay que aguantarse. Sí. Pero otra cosa es la calefacción, que hablábamos de otros cuidados con el frío. La piel la reseca horriblemente. ¿Cuál es la importancia de un humidificador y qué hay que hacer con la piel? Desafortunadamente en México no estamos acostumbrados para estos cambios tan bruscos de temperatura y estamos utilizando ya todo lo que el comercio nos anuncia y de pronto nos anuncian calefactores de aceite, de electricidad, de gas, de no sé cuánta cosa y pensamos que eso va a ser la panacea y nos va a cubrir de todos los problemas que tenemos, pero no sabemos justamente lo que estabas comentando, que el calor encerrado en una habitación nos va a resecar. Y acuérdense que el cuerpo es una arquitectura muy particular llena de tubitos y que tiene física, química y electricidad. Y todo eso se empieza a echar a perder cuando hay temperaturas elevadas o frío elevado. Entonces, en el caso de la gente mayor, y creo que de cualquiera, una de las primeras barreras que tenemos en el cuerpo es la piel. Y es algo que empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque se empieza a resecar. Ustedes pongan cualquier cosa a los rayos del sol o algo cerca de algo caliente y verán cómo se reseca. De esta misma manera la piel se empieza a resecar y al resecarse tiene una menor posibilidad de transpirar o transpira de más o tiene otro tipo de cosas. Si es una piel que ya de por sí está seca y agrietada, puede ser asiento de bacterias, puede haber complicaciones bacterianas ahí. Hay muchos cambios importantes, sobre todo yo hablando de mi materia en la gente mayor. Acuérdense que hay pliegues de la piel que a veces no se asean con la regularidad correcta. Entonces, esto que también tiene que ver con el calor o con el frío, se pueden infectar muy fácilmente, pueden infestarse o de bacterias o de hongos. Entonces, es muy frecuente en la época de los fríos que tengamos esto y hay que cuidarlo. Aprovechando justamente esto, nos dice Jica Ángel Uribe Díaz.
Mi mamá se compró una colchoneta eléctrica para estar calientita. ¿Esta es recomendable o no? O prenderla a ratos, que ya cuando esté caliente la apague. Es lo ideal, Sí. que no esté resecándose continuamente. Otra cosa importante es la aplicación de crema, es importante en esta época. De por sí, habemos, porque se van a identificar con lo que voy a decir ahorita, muchos que odiamos ponernos crema. Yo creo que ahí sí, mamás, acostumbren a sus hijos, hombres y mujeres, desde chiquitos a ponerse crema, porque ahorita estamos muy resecos y acabamos como cocodrilos y la verdad no está bien esto por toda la situación que acaba de decir el doctor, más otras condiciones dermatológicas que se pueden asociar ya sea a frío o a calor, entonces mantener la hidratación adecuada. Y hablando de hidratación, ¿qué tan importante es tomar líquido en esta época? Es básico, porque si no lo mismo que pasa con el calor, que uno está respirando y más si es calor seco, la mucosa respiratoria tiene que estar hidratada para que funcionen bien los cilios, para que se mueva bien el moco, para que se produzca suficiente moco. Si no se toma una buena cantidad de agua, el moco se hace, y más cuando uno está enfermo, el moco se hace pegajoso, y al hacerse pegajoso se obstruye la vía aérea, y al estar obstruida la vía aérea se favorecen las sobreinfecciones bacterianas. Claro. Ok, estamos hablando también de medidas preventivas antes de que pasemos a tratamientos que, como dijeron ya, hay muchas enfermedades y cada una merita su tratamiento específico, pero ¿qué hay de lo que hay en casa y con la prevención? Muchas veces los papás mandan a los niños a la escuela cuando tienen una situación respiratoria o se van a trabajar. ¿Qué hay con esto? Están aumentando mucho más el riesgo de infección. De contagios. Claro. De hecho, lo ideal es que una persona que tiene resfriado común, el resfriado común se transmite por las partículas respiratorias, por los estornudos, en caso de que sea por tos, pero también se transmite por las manos y también se transmite por la contaminación de los objetos. Entonces, una persona que tiene resfriado común, ¿qué puede hacer para no contagiar a los demás? Uno, proteger su vía aérea, tratar de no toser, estornudar directamente a otra persona. Estornudar así siempre al codo, no a la mano, porque la mano estamos agarrando todo al codo, estar estornudando o tosiendo. Sí, de igual manera, lavado frecuente de manos, muy frecuente, ¿no? Igual si hay una persona enferma en casa y yo todavía no estoy infectado, lavarme frecuentemente las manos, porque finalmente el contacto de mis manos con las manos de una persona infectada, pues obviamente puede transmitir el virus. También es bastante común lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿En qué momento se tiene que ir a buscar atención médica? Es muy frecuente que las personas que tienen resfriado común, como se sienten muy mal, llegan a las salas de urgencias. Entonces, las salas de urgencias están obviamente atascadas, saturadas. Están sobresaturadas, llega una persona con un resfriado común en un espacio cerrado que no está bien ventilado, en donde todo el mundo está tocando diferentes cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, esa persona lo que está promoviendo es la transmisión de los virus a todas estas personas que están ahí. ¿Qué pasa si hay un paciente, un adulto mayor, un paciente con cáncer, etcétera? Pues obviamente lo vamos a infectar y podemos generarle un daño importante. Entonces, bueno, creo que, y finalmente sí, es muy, muy importante que si una persona tiene resfriado común y puede faltar a la escuela, lo ideal sería que no fuera a la escuela, que no fuera a su trabajo hasta que el proceso infeccioso esté limitado para que obviamente no pueda no transmita este virus a las demás personas. Y esto mismo aplicaría a los adultos también, no nada más a los niños, claro. vaya. Si un adulto está infectado y tiene la oportunidad de no ir a trabajar, sería lo ideal. Y esto no implica necesariamente faltar al trabajo. Afortunadamente, en la actualidad tenemos la oportunidad, no todo el mundo, pero en algunos trabajos, de hacer home office, de trabajar desde casa. El Internet nos permite esta posibilidad. Si existe la posibilidad en las empresas de hacer home office, es lo ideal. No andar infectando a los compañeros. Nos dice Víctor Manuel Gutiérrez López, ¿qué pueden comentar en relación a las infecciones en los pacientes en guarderías? ¿Qué se debe hacer? Cintia Martínez, voy a viajar al clima frío en una semana, ¿me recomiendan vacunarme? Raimundo Fonseca, no es frío como temperatura ambiente, sino el enfriamiento del cuerpo por diferentes causas. Por ejemplo, cuando llueve y no trae uno cubierto la cabeza con paraguas o sombrero y una chamarra para no mojarse y se seca con la ropa puesta, el cuerpo se enfría. Yo lo que hago es pues meterme a bañar justamente cuando pasa eso con agua caliente y quedarme un poco más de lo común. Y también después de bañarse y salir provoca un shock térmico y casi siempre resulta como gripa. Lo que mejor me indica una baja de temperatura en el cuerpo son los estornudos. Es la forma en que mi cuerpo me avisa que estoy enfriándome y me pongo una chamarra y listo, pues de lo contrario, si no lo hago, sé que me dará una gripa.
Lilian Beltrán, ¿por qué es malo la betametasona combinada con cetriaxona? Me dio un choque sin haber sido alérgica. La tos siempre implica infección, nos pregunta Jessica Flores. Mi esposo tiene 2 meses con tos seca, no ha tenido fiebre ni otro síntoma. Hay que acudir con algún especialista, nos dice Sandra Rangel de Garza. Josué Acuña, que escribió hace rato, nos dice, los CHEM o chemtrail, nos dice que estos son los tóxicos que esparcen los aviones por parte de algunos gobiernos. Dice, no está nada comprobado, pero que forma parte de una teoría donde entonces generalmente nos estamos reinfectando y enfermando una y otra vez. Entonces, nos dice también Celia Carrilla González, para todos quisiera saber con los especialistas qué pueden recomendar para tratar gripas recurrentes. Tengo 56 años. García Gaby, a mi hijo de 4 le da una especie de tos a punto de ahogarse en su habitación solo por las noches. José Antonio, diario tengo estornudos y por mucho tiempo tengo también moco en las mañanas. ¿Qué es lo que debo hacer? A mí me da alergia con el frío, rinitis alérgica en la mañana y en la noche, nos dice Maribel Aguatzin. Yo desde que comenzó la temporada de frío comencé con gripe, se me quitó, pero la moquera no desaparece hasta el día de hoy, nos comparte Margarita Chávez. Luna Mariana, buenos días, tomo pastillas de vitamina C, ayuda a prevenir las enfermedades en vías respiratorias, nos pregunta, ¿y cuánto tiempo es recomendable tomarlas? Saludo a todos los especialistas y en especial al doctor Alberto Labra, nos dice Mauricio González Monterrubio. Me quitaron las anginas a los 30 años, ahora tengo 60 y bajan las defensas por haberlas quitado y más con el paso de los años. Gracias y me interesa mucho saberlo, nos dice Patti Flores Ortega. Por otro lado también nos dice Gilberto, bueno, Laura Yan, porque lo digan en el programa, porque las personas es que algunas personas con respecto a cómo hay que estornudar, hacia dónde, dice, porque hay educación que muchas personas la pasan de noche y es un grave problema. Nos dice también, por otro lado, Liz Ete, si yo me tapo los pies, se me quita el frío en general. No necesito chamarras grandes o bufanda. A comparación, si lo hago al revés, no se me quita para nada el frío. De hecho, hay una pregunta que hacía otra persona que decía, ¿qué tal la recomendación de las abuelitas de que las enfermedades entran por los pies, así que hay que cubrirlos desde siempre? Y por otro lado también quienes dicen, si no te descalzas, entonces no te vas a acostumbrar justamente y entonces podrás tener más enfermedades. Karina nos dice, mi madre tiene fibrosis pulmonar y cuando me enfermo me da muy fuerte. Me pregunto si sería conveniente que yo también me vacunara. Sí, Rosa María Colmenares, padezco de asma y bronquitis crónica. En algunos países que son más fríos usan orejeras porque según entran las enfermedades por los oídos. ¿Qué tan cierto es esto? La verdad, yo casi no me cuido y tampoco me enfermo seguido a pesar de los males que tengo. Diana Argüello, aquí por donde vivo hay una industrializadora de basura y siempre amanezco con la nariz muy reseca. Se me resecan mucho los labios y hay días en los que no puedo respirar bien. ¿Qué tanto afecta esta situación y cuál podría ser el daño hacia los niños? Blanca López, hace 2 meses salí de un resfriado, más bien el resfriado soy yo, resfriado tipo bronquial, tenía tos y mucha flema. Me recetaron un jarabe, pero por ser hipertensa no lo pude tomar. ¿Qué otra alternativa puedo utilizar? Mario Beltrán, tengo 60 años, padezco rinitis alérgica. ¿Qué cuidados extremos debemos de tener las personas de mi edad para evitar los problemas con el frío? Blanca González Pérez, tengo una hija de 5 años de edad y cada vez que tiene gripe le da un ataque de asma. ¿Qué es lo que puedo hacer? Un anónimo nos dice, vivo en Jicotepec de Juárez, en la Sierra Norte de Puebla. Soy una persona con discapacidad cuadraplégica y quisiera que los especialistas me explicaran acerca del por qué a una persona como yo le cuesta tanto trabajo expectorar
y o toser, expectorar flemas y también cómo fortalecer el sistema inmune, pues por no contar con movilidad física suficiente, como cómo fortalecer o subir las defensas en estos casos, además de las zonas aledañas tan frías en las que nos ubicamos. Además de todas las precauciones que se toman conforme a lo que dicen los doctores, pero en estos casos, ¿qué puedo hacer? Bueno, recuerden que vamos a contestar todas sus preguntas en el bloque 6, no se van a ir y ahorita vamos a regresar a ver qué hay con las vacunas y los remedios caseros y cómo prevenir. Ahorita regresamos con ustedes, no se vayan, aquí en Diálogos en Confianza. Aquí estamos. Los especialistas recomiendan no automedicarse, ya que el consumo de medicamentos sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico. Una vacuna es una sustancia que trae un, podremos decir, antígeno o inmunógeno. La administramos, porque puede ser inyectada o tomada, va a hacer que nosotros hagamos anticuerpos contra este antígeno, que es contra una enfermedad. Eso es una vacuna y sirve para prevenir una enfermedad infecciosa. La influenza es un virus respiratorio muy contagioso que todos los años lo vemos y que va a causar enfermedad respiratoria en toda la población. Normalmente enferma o infecta al 10% de la población todos los años, pero hay años que esto puede aumentar, como ya lo vimos que sucedió en el 2009. En el 2009 aumentó esto y le llamamos la influenza pandémica, porque fue un virus nuevo. La población de mayor riesgo si se enferma de influenza son los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60 y las personas que tienen otras enfermedades, por ejemplo, los que tienen diabetes, los que tienen asma, los que tienen bronquitis crónica y un grupo muy importante de personas que se enferman y tienen más riesgo de complicarse son los obesos y las embarazadas. Esta vacuna se debe aplicar cada año. ¿Por qué cada año? Hay dos razones. La primera, porque cada año la vacuna cambia los virus que trae. Hay dos vacunas de influenza ahorita en México. Tenemos la vacuna que es trivalente, que tiene 3 serotipos del virus, o sea, 3 virus. Tiene 2 virus del tipo A y 1 B. Hay 3 tipos de virus de influenza, el A, el B y el C. El A y el B son los que le dan a humano, el C no da humano. El A son los que causan las grandes pandemias y el B causa mucha enfermedad también. La vacuna está hecha con 2 virus A y 1B, la trivalente, y la cuadrivalente son 2 virus A y 2 B. Esta vacuna está hecha de virus fraccionados e inactivados, no trae virus vivos, sino los virus se mueren, los matan, los desactivan y los rompemos. Entonces solo hay proteínas del virus en la vacuna. Está demostrado que esta vacuna, después de 6 meses de haberla aplicado, disminuye los anticuerpos. Y entonces hay que poner una nueva para aumentar los anticuerpos. La única manera que tenemos real para prevenir este virus es la vacuna. La vacuna contra el virus de influenza. Hay otras acciones que podemos hacer para disminuir el riesgo de infectarnos, pero eso no nos asegura que no lo logremos. Una de las acciones que es muy eficiente y que está demostrado que disminuye hasta el 50% de la propagación del virus es el lavado de manos. El lavado de manos bien hecho disminuye hasta el 50%. El sector salud tiene muchas vacunas y las está aplicando. Puede ir a su centro de salud o hay lugares en el metro, en el metrobús, en la calle donde hay puestos de vacunación donde pueden acudir y se les aplica. Yo invito a toda la población a que se aplique la vacuna de influenza. Vamos a platicar con el público. Hola. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Carlos Concha, su servidor. ¿Qué nos quiere comentar? Soy entrenador de natación. Yo empiezo a trabajar desde las 6 de la mañana. Mi alberca es descubierta y para protegerme yo del frío y de la humedad, doble calceta. Playera de algodón, una camisa, mi chamarra, hasta el cuello, hasta ahí. Y recomiendo a mis alumnos que se cuiden de los cambios de temperatura, del calor al frío. Hay albercas que son techadas, salen de la alberca sin protegerse o se protegen demasiado y entran al baño y se cambian y ahí empieza ya un problema con el tiempo respiratorio. Lo importante es prevenir
una alimentación adecuada y que hagan ejercicio. Ok, muchísimas gracias. Tenemos más comentarios. Hola, su nombre. Hola, buenos días. Mi nombre es Leonel Díaz. Yo le quisiera hacer una pregunta a los médicos. Yo tengo hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y hablaban acerca de las precauciones que debemos de tomar nosotros. Nosotros somos muy susceptibles a las infecciones de vías respiratorias porque se nos puede llegar a exacerbar a una neumonía. El doctor hablaba de los viejos que tienen que tener un tratamiento especial. En el caso de los niños que tienen hipertensión pulmonar, ¿se les debe de tratar específicamente como viejos o de acuerdo al médico como su tratamiento lo indique? Porque somos muy susceptibles y de hecho nuestros especialistas, nuestros médicos tratantes sí nos recomiendan que nos vacunemos contra influenza y cada 5 años contra el neumococo. Ahorita vamos a regresar con el panel a hablar de la importancia de las vacunas, que lo aplica usted, pero no nada más es su enfermedad, toda la gente que tenga enfermedades que los hagan más susceptibles, ya lo comentaron los doctores, cualquier enfermedad que comprometa al sistema inmunológico y cualquier enfermedad que comprometa al sistema cardiorrespiratorio están en peligro. Y ahorita vamos a preguntarles a los doctores qué es exactamente lo que tienen que hacer, pero mientras no se deje de cuidar. Déjame pasar. Y una última cuestión, porque a veces nosotros, bueno, la gran mayoría de nosotros estamos anticoagulados, que también es otra precaución que le debemos decir al médico. Ok, déjeme pasarle para acá para otra pregunta más. Hola, ¿cuál es su nombre? Esperanza Flores Vélez. Soy también paciente de hipertensión arterial pulmonar y vivo actualmente en Cuernavaca. Fue una de las condiciones para que yo tuviera mejor cuidado, cambiarme de residencia. Y también los cuidados que extremo mucho es no tener cambios de temperatura, lo que decían los médicos. Yo duermo con una ventana abierta, la puerta abierta, no toda la ventana, y siempre estoy cuidando mucho mis líquidos. Tomo 2 litros de agua al día. Soy una persona que, por el mismo problema de la hipertensión pulmonar, soy muy vulnerable a muchas cosas. Entonces, yo les recomiendo a todas las personas que tengan cualquier problema crónico, no nada más hipertensión, que cuiden mucho sus cambios de temperatura, pero sobre todo que ingieran muchos líquidos. Aquí hay una parte bien importante. Estamos hablando de la población general, se tiene que cuidar todos lo que estamos aplicando. Pero si tienen una enfermedad, con mucho más ganas. Y les recomiendo que chequen el programa que tuvimos de hipertensión arterial pulmonar aquí en Diálogos, ya está en YouTube, ahí lo pueden ver. Oscar, que tienes una llamada por ahí. Sí, muchas llamadas y comentarios. Teresa Cortés nos dice, hace 3 años me dio rinitis alérgica y desde hace 2 me di cuenta que tengo un sangrado constante en el cartílago de la nariz. Eso me genera un dolor muy agudo y estoy todo el día sonándome. Me han mandado demasiado medicamento y solo me dicen que es gripa. ¿Qué puedo hacer además de todo esto? Elvia Mendoza, cuando mi hija nació, un doctor nos dijo que en ese tiempo estaba muy presente la gripe asiática, que nos recomendaba sacarla al sol de 7 a 9 de la mañana y que la bañáramos después con agua fría. Gracias a eso mi hija nunca se enfermó hasta que estuvo en secundaria. Un anónimo nos comparte, mi hijo tiene 43 años y fue diagnosticado con influenza tipo B. ¿Qué tan grave puede ser? Verónica Rivas, ¿es cierto que la vacuna para la influenza hace efecto hasta después de 15 días después de habérsela aplicado? Sí. María Angélica Araiza Calderón, en una ocasión me dijeron por acá en Aguascalientes, se murió el señor pagador, venía muy caliente de la calle, por lo que le dio mucho calor, tenía mucha sed y entonces se tomó unas cervezas frías y de repente se murió. En ese caso, ¿cuál habría sido el impacto que le generó? ¿Se trató de una neumonía, de una pulmonía o qué le pudo haber dado? Ahí está dificilísimo saber cuál fue el cuadro clínico de esta persona, no sabemos, muy difícil. Y había otra persona que precisamente comentaba acerca de la natación, que qué recomendaciones se podían tener, porque incluso 2 horas después de haber nadado, porque él frecuentemente nada, dice, entonces comienzo a tener tos o estornudos y entonces ciertos síntomas donde me indican puede haber un resfriado. Acuérdense que estamos hablando de manera general y cómo protegernos. Pero ahora, doctores, su opinión sobre las vacunas. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda con respecto a las vacunas. Claramente, después del agua potable es la mejor intervención en salud pública. Ha combatido miles de muertes y se tienen que aplicar. En el caso de los niños es muy claro el esquema nacional de inmunizaciones, es de los mejores que hay en Latinoamérica y entonces hay que seguirlo al pie de la letra. Cosas adicionales para esta época de frío,
quien no caiga en los grupos de riesgo, incluso se puede vacunar. Y, por ejemplo, el niño de primaria que ya no cae en un factor, que ya no tiene como tal factor de riesgo, hablando de un niño sano, pero que está en contacto con el abuelito de 85 años, sí sería recomendable, por ejemplo, que se vacune, porque si él se enferma, va a contagiar al abuelo. Y al niño probablemente no le pase mucho, al abuelo sí tiene mucho mayor riesgo de pasarle. Sí, por supuesto. Una mujer de 25 años que acaba de tener a su recién nacido, el recién nacido no es capaz, no se puede vacunar, pero la mujer sí. Claro. Que entonces, también es otra situación. Y tampoco hay ninguna contraindicación para la vacunación, ni contra influenza, ni contra DPT tipo adulto durante el embarazo. DPT es la triple tétanos. Vamos a tener la semana que entra un programa específico de vacunación donde vamos a ampliar muchísimo más del tema. Pero ¿cuál es la conclusión aquí? ¿Vacunarse contra la influenza? Definitivamente, es una de las mejores medidas que ha habido ahora y podemos prevenir muchísimos decesos e infecciones muy agudizadas. Muchísimos decesos. ¿Se puede morir alguien de influenza? Se puede morir alguien de influenza, por supuesto que sí. E insistimos, la gente mayor ya tiene deficiencias inmunológicas y ya tiene deficiencias fisiológicas también que no le permiten resistir a veces este tipo de infecciones que para otros serían muy fáciles de recuperarse. Ellos ya no pueden. Entonces sí es importante que los viejos se vacunen anualmente contra la influenza y de manera periódica también, según se indique, casi cada 5 años, contra la neumonía, tomando en consideración o utilizando las vacunas específicas que hay para el neumococo, que estas hay de 2 tipos, pero ya se hablará en su momento. Inclusive hay cifras oficiales de que ya hay muertos este año por influenza. Claro. Pero dice el doctor, la gente de la tercera edad y los niños, pero ¿y los adultos o la población general? Bueno, finalmente parece como que la población adulto joven piensan que no se pueden morir de influenza, pero la verdad es que sí, Sí, muchos de los decesos que ha habido en pacientes con influenza este año han sido pacientes jóvenes, no necesariamente pacientes adultos mayores, entonces hay que tener mucho cuidado. El esquema de vacunación está obviamente dirigido para las personas que tienen más riesgo de complicaciones en caso de padecer influenza, pero como lo comentaba el doctor, cualquier persona que se pueda poner la vacuna se la tiene que poner. En realidad, ponerte la vacuna, la vacunación contra influenza empieza cada año en octubre. Sería lo ideal. Sería lo ideal, sería lo ideal que fuera muy al principio de la época, ¿no? Sin embargo, toda esta campaña se sigue hasta marzo del 2019. Quiere decir que ahorita todavía las personas que no se han vacunado están en buen momento. Ahora, volvemos a lo mismo. Si una persona por alguna razón no se puede vacunar, no pudo recibir la vacuna o lo que sea, yo al estar vacunado, al no infectarme, estoy protegiendo de manera indirecta a los demás. Entonces es algo bastante bueno. La vacuna, como mencionaban hace un momento, sí tarda 2 semanas en generar una inmunidad adecuada. Entonces, entre más pronto se hace, mejor. Por eso se recomienda que sea en octubre, que es a inicios de esta época de influenza, de la temporada de influenza que vamos viendo. Y la vacuna va cambiando año con año, lo cual quiere decir que aunque yo me haya vacunado el año pasado, probablemente para este año no voy a estar completamente cubierta. Entonces, esto se tiene que hacer siempre, cada año, a inicios de octubre. Ok, y nos comentaban, ya vimos personas que tienen hipertensión pulmonar con más razón, pero ya dijeron, razón. toda la población general nos podemos vacunar. Nosotros como personal de salud, yo me vacuno en octubre más o menos. Es bien importante, como dice la doctora, para darle oportunidad a que creemos anticuerpos. Comentaban también del uso de anticoagulantes, cuidado sobre todo con el tubo digestivo. Cuidado siempre, porque era una pregunta que quedó la duda. Vacunas contra neumococo y rotavirus. La vacuna contra neumococo, como comentaba el doctor, se pone, hay 2 tipos de vacunas. Sí. No se pone de forma anual, se tiene que hacer pues más o menos cada 5 años. Más o menos, sí. Y es sobre todo importante en la población mayor y en los niños muy pequeños, ¿no? Pero la población mayor que es susceptible a infecciones complicadas por este microorganismo que es el neumococo, que, ojo, no solamente va a producir neumonías, puede producir otras infecciones. Entonces, al yo vacunar al paciente adulto mayor, lo estoy protegiendo también incluso de infecciones en sistema nervioso central, las famosas meningitis. Así es. Que ponen en peligro la vida o que pueden dejar secuelas importantes. Entonces, protege para diferentes enfermedades, no solamente protege para neumonía.
Claro. Ok. Y hay que comentarlo también que la vacuna para neumonía está disponible en el sector salud, pero nada más para grupos de riesgo de manera importante. Se puede poner de manera privada, es una vacuna costosa, como muchas vacunas para esto, pero siempre si es una población de riesgo de manera importante, diabéticos complicados, ancianos con problemas pulmonares complicados, pacientes que están que tienen inmunodeficiencia, siempre hay que utilizarla. Y de esta hay dos tipos y eso hay que tenerlo muy claro. Hay una que es la conjugada, que tiene 13 tipos de neumococo, ya se pone en una ocasión y al año se tiene que poner el refuerzo con la que está hecha de polisacáridos, es otro nombre de vacuna, que tiene 23 tipos también de esta bacteria y es la que refuerza al año. Por eso en el caso de la vacuna que es específica para el neumococo, esta sí se tiene que hacer así, para poblaciones de riesgo. La otra es cada 5 años puede ser el periodo en que se ponga. Perfecto. De todos modos, la próxima semana vamos a hablar de pura vacunación durante las 2 horas para que estén pendientes, pero queremos que quedara claro la importancia de la vacunación en estas situaciones. Vamos a hablar de la dieta, porque se ha hablado mucho de la dieta, que dicen, es bueno tomar vitamina C, mucho jugo de naranja, que la gente dice, hay que tomar esto para evitar que me infecte. ¿Cuál es el impacto o esto es una leyenda urbana? A mí me encanta el jugo de naranja, pero los estudios clínicos como tal no han logrado demostrar que sea una medida preventiva que impacte realmente, que baje el número de resfriados o otro tipo de infecciones respiratorias. Ok, entonces no hay que ni tomar pastillas de vitamina C si está comiendo uno adecuadamente. Exacto. Entonces volvemos a lo que decimos prácticamente todos los lunes, comer adecuadamente, comer sano, comer frutas, comer verduras, de todo, tener una ingesta adecuada de nutrientes. Ya tuvimos un programa de alimentación donde se habló de la suplementación. ¿Cuándo es necesaria? Casi nunca es necesaria si estás comiendo adecuadamente. Y la hidratación, ¿cuál es el impacto de la hidratación? Es básica. De hecho, hemos estado platicando mucho sobre calefacción, aire acondicionado, la época del año en la que estamos, que nos infectamos más. Aparte del frío, el aire seco es un factor que está favoreciendo que nos estemos enfermando una y otra vez. Es mucho más fácil que nos enfermemos cuando estamos hidratados que cuando estamos adecuadamente hidratados. La nariz, empezando por ahí, bueno, que finalmente es mi área de trabajo, tiene que estar húmeda. La nariz tiene que estar siempre húmeda para que funcione adecuadamente. Se hablaba al principio del programa sobre moco con sangre. Uno de los factores también, además de infecciones bacterianas, como comentaba el doctor, es el hecho de que la nariz esté reseca. Si la nariz está seca, sangra mucho más fácilmente. ¿Cómo mantener húmeda la nariz? Uno, respirar ambiente húmedo. Estar respirando vapor es una alternativa, nebulizaciones, cosas por el estilo. Y la otra alternativa, bueno, estar tomando mucho líquido, evidentemente, mantenerse hidratado es básico. Y somos una población que frecuentemente nos mantenemos deshidratados sin darnos cuenta. Tomamos menos líquido del que deberíamos estar tomando por la molestia de tener que estar yendo al baño y cosas por el estilo. Pero se pueden utilizar también, hay múltiples preparados comerciales que son agua con sal, finalmente, para mantener lubricada la nariz. Hay muchísimos y básicamente todo el mundo conoce alguno. Y si no, simplemente con una jeringa o con un gotero, estar poniendo agua con sal, que quede apenas salada el agua para que la nariz se mantenga húmeda, es básico. Ok, entonces importantísimo. Otro punto más, tener la nariz húmeda continuamente. Le podemos dar lavados, ya lo dijo el doctor, con agua con sal. Estar en ambientes húmedos, pero sobre todo lo que sí podemos hacer todos es estar tomando líquido continuamente. Si eres un adulto, mínimo 2 litros al día para que estés bien. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes aquí a Diálogos en Confianza a resolver las dudas que nos han estado enviando. No se vayan, ahorita volvemos con ustedes. ¿Cuál es el tema del próximo lunes de la próxima semana? Es retos de la vacunación y justo lo anunciabas hace unos minutos. Es muy importante desde luego, pero ¿por qué todavía existe cierta resistencia por parte de un sector de la población? Porque hay personas que creen que es incluso hasta perjudicial ir a vacunarse. Y desde luego, pues la vacunación ha salvado y continúa salvando millones de vidas, pero todavía se podrían salvar muchas más y precisamente es parte de esa población que no quiere llevar incluso a sus hijos. Ahí es donde ni siquiera corren el riesgo ellos, sino las terceras personas, sus hijas, sus hijos, y no los llevan a vacunar porque creen que no es conveniente. Aquí lo hemos repetido muchas veces. Esto está basado en ciencia y la verdad es que lo que le trae a la humanidad pues es un beneficio completo. Pero ¿cuántas dudas tenemos alrededor de eso? No se preocupen, no se pierdan el programa de la próxima semana y se van a resolver todas y cada una de ellas. O eso es lo que nosotros esperamos. Así que los esperamos la próxima semana en punto de las 9. 53 41 44 35.
Resumen de la segunda parte. Es importante saber que las infecciones virales pueden cursar con moco verde, espeso y continuar siendo una infección viral. Tiene que ir al doctor para ser diagnosticado apropiadamente. Y nosotros tenemos elevación de la temperatura corporal de más de 38 grados, pero que cede con el uso de medicamentos comunes que se utilizan para la fiebre. Entonces no tenemos problema. Hacer notar que, por ejemplo, la gente mayor, ya la termorregulación no es exactamente igual como es en los jóvenes. La complicación más frecuente en adultos es sinusitis y en niños es otitis. Ahora sí es bastante importante, sobre todo ahorita que es época de influenza, las mujeres embarazadas deben estar vacunadas porque obviamente estas infecciones son mucho más graves, ¿no? Gripe de las embarazadas se conoce como rinitis gestacional, o sea, una inflamación de la nariz secundaria a los cambios hormonales que van asociados al embarazo. ¿Qué hay que hacer? Nada. Simplemente controlar el moquero, no es una infección, y dejar que pase el embarazo. Terminando el embarazo, esta gripe de las embarazadas se va a quitar solo. Entonces, con los virus respiratorios, incluso con algunas bacterias, la indicación es que en la medida de lo posible, cuando hay un enfermo dentro de casa, que se mantenga el espacio siempre bien ventilado. La gente mayor, acuérdense que hay pliegues de la piel que a veces no se asean con la regularidad correcta. Entonces, esto que también tiene que ver con el calor o con el frío, se pueden infectar muy fácilmente, pueden infestarse o de bacterias o de hongos. Si no se toma una buena cantidad de agua, el moco se hace, y más cuando uno está enfermo, el moco se hace pegajoso, y al hacerse pegajoso se obstruye la vía aérea. Entonces, una persona que tiene resfriado común, ¿qué puede hacer para no contagiar a los demás? Uno, proteger su vía aérea. Lavado frecuente de manos, muy frecuente, ¿no? Igual si hay una persona enferma en casa y yo todavía no estoy infectado, lavarme frecuentemente las manos. Para prevenir enfermedades respiratorias, se recomienda evitar el contacto estrecho con personas enfermas, no saludar de mano y beso, dejar de fumar, cubrirse la boca al toser o estornudar, abrigarse, comer sanamente, evitar lugares concurridos y lavarse las manos con frecuencia. Doctores, vamos a tratar de dar respuestas a todas las preguntas que nos han enviado. Sé que se van a quedar muchas en el tintero, pero vamos a tratar de contestar. Estuve en la playa y me fue muy bien. Al volver me volví a enfermar. Ya me pusieron inyecciones, pero sigo igual. ¿Será infeccioso o será alergia? Puede ser cualquiera de las dos. El cambio de temperatura brusco, del pasar de la playa a un clima frío, es un factor que favorece que pudiera infectarse nuevamente. Pero ya la manejaron como infección y sigue igual. Inyecciones. Lo que yo infiero es que le pusieron antibióticos y recordemos, lo decíamos al principio, lo más común es que sean virus. Entonces, ¿qué le recomendamos? Checar, que se cheque con su médico, que vea si es una infección bacteriana realmente y si realmente requiere el antibiótico, o simplemente sintomáticos, medicamentos que vayan quitándole las molestias. Ok, y asegurarse que no vaya a ser alergia. Mi hijo tiene tos seca y el frío le da ataques. ¿Esto por qué es? Ok, esto seguramente no es infeccioso. Dentro de hay varios diagnósticos diferenciales, entre ellos de los más frecuentes son problemas alérgicos, pueden ser problemas o irritativos, que pueden ser desde calor, seco y demás. ¿Qué tiene que hacer? Acudir con su pediatra para que sea apropiadamente diagnosticado. ¿Sirven los cubrebocas? Claro, sí sirven. Sí, definitivamente. Son una barrera importante para evitar la expansión de los virus o de las bacterias. Sí es importante cuando tenemos a alguien cercano que esté enfermo, ponerle cubrebocas, o nosotros cuando estamos con algún problema de estos, utilizarlo, sobre todo si estamos en en grupos donde hay muchas personas. La última vez que tuvimos un programa de infecciones de vías respiratorias nos dijeron que existen cubrebocas especiales, porque el típico que usa todo el mundo, que muchos virus sí pasan por ahí. Sí, claro. Definitivamente estos especiales se tienen que utilizar cuando hay epidemias importantes. Para una situación común y que no tenemos que estar tosiendo encima de las demás personas, cualquier cubrebocas no funciona. Esto es una medida preventiva, definitivamente. Ahora, perdón, el uso del cubrebocas tiene que ser correcto, porque la mayoría de las personas lo utiliza de aquí para abajo. Ajá. Y así no sirve. Se tiene que cubrir completamente nariz y boca. Nariz y boca, exactamente. Ok, tengo muchos estornudos y me pica la nariz. ¿Esto es infección? Lo más probable es que sea una alergia. Ok. Continuamente recaigo por ser asmática. Ser asmático, ya comentaron los doctores, te pone en riesgo. Entonces, más que nada, lo importante es tener bien controlada el asma. Así es. Ok.
¿Qué pasa si se me inflama el oído y no tengo fiebre? Puede ser por los cambios de presión que ya comentábamos hace un rato, que la trompa de Eustaquio no esté funcionando adecuadamente, no se equilibran las presiones y lo que hay que hacer ahí es desinflamar trompa de Eustaquio, desinflamar su desembocadura a nivel de la nariz-garganta y con eso generalmente mejoran. Ok. Ya otra persona que comentó de hipertensión arterial pulmonar, igual que los que nos acompañan hoy aquí en el estudio, muchas gracias. Tengo esclerosis múltiple y en el frío no me enfermé. Qué bueno, pero de todas maneras estás en riesgo, hay que vacunarse. Claro. ¿Sirven los baños con agua fría? No, en realidad. O sea, vamos, los cambios bruscos de temperatura nunca son recomendables. Hay personas que están acostumbradas a climas fríos y, vamos, quizá ellos, era lo que comentaba al principio, a lo largo de todo el año se mantiene estable el número de infecciones respiratorias que pueden presentar. Pero en los climas templados como el nuestro, cuando existen cambios de temperatura importante y sobre todo en estas épocas del año que los virus son más frecuentes en el medio ambiente, puede haber mayor predisposición. Perfecto. Ya hablamos del uso de calefactor que preguntaron. El olor al moco, tengo mucho olor a moco que el moco no debe de oler. No debería. No debería de doler y me duele mucho la cara. ¿Qué puede ser? Sinusitis es lo más probable. Ojo, ve con el otorrino. Cuando hace frío me duele todo, las articulaciones, me siento muy mal. ¿Por qué es? Esto es importante, sobre todo en la gente mayor. Acuérdense que siempre tenemos en casa una abuelita, una tía o alguien que dice, va a llover o va a hacer frío porque ya me duelen las rodillas o porque ya me duelen los codos. El cuerpo, como les decía hace un rato, es una arquitectura muy particular. Insisto, tiene muchos tubos, los respiratorios son tubos, pero tiene también lugares donde hay recepción de sensaciones, varoreceptores, que son los receptores de presión, y termorreceptores. Todo eso está distribuido en todo el cuerpo y todas esas partes del cuerpo se pueden ser susceptibles a inflamarse. Y hay personas que cuando empieza a hacer frío, sus receptores del frío en determinadas partes del cuerpo actúan de mayor manera, inflaman ciertas zonas, cartílagos o a veces algunos ligamentos, etcétera, les duelen y por eso ellos dicen que cuando hace frío les duele. ¿Tienen razón? Porque se enfrían esos ligamentos o se enfrían esas zonas y duelen. Eso sí puede ser, no porque tengan una predisposición especial o un don especial. Así sucede. Somos un cuerpo que físicamente tiene muchas reacciones al medio ambiente. Ok. Tengo amigdalitis recurrente. ¿Qué debo de hacer? Acudir con su otorrino. El hecho de decir tengo amigdalitis es bien amplio, vaya. Cada persona le da el concepto que quiera a la palabra amigdalitis. Entonces, le duele la garganta, tengo amigdalitis, se me inflamaron las anginas, las vemos y ni siquiera están crecidas. Pueden ser muchísimas cosas, ahí sí tiene que acudir a su médico. Perfecto. ¿La rinitis me predispone a tener infecciones? Sí. Me imagino que se refiere a rinitis alérgica. Por la inflamación, sí. Y por la respiración oral. Ok. ¿Es importante usar humidificadores? Lo comentábamos hace un rato, es bastante útil. Y en esta época más, porque hace frío y el ambiente es seco, el aire es seco. Entonces sí, si tenemos una persona ya enferma en alguna en la familia, en la casa, sería conveniente siempre tenerle cerca un humidificador para que el ambiente estuviera distinto. ¿Qué hacemos con las guarderías? Es un problema, bueno, no es un problema, es una situación particular, porque los niños transmiten muy fácilmente los virus respiratorios. ¿Qué se tiene que hacer? No mandar a los niños a las guarderías o a las escuelas, ellos no van a perder el trabajo en absoluto, no van a perder tampoco el lugar en la guardería en términos generales, y sí transmiten muy fácilmente los virus respiratorios. Hay que limpiar muy bien las superficies, porque en las superficies se pueden quedar también hasta 5 días algunos virus respiratorios. Otros pueden ser algunas horas, otros pueden ser días. La otra cosa que tienen que hacer, tienen que estar vacunados los niños de guardería para no estar transmitiendo. Ok. Alguien nos escribió que se va a ir de vacaciones al frío, que si vale la pena vacunarse. Ya comentamos que vale la pena vacunarse, aunque no vayas a ir de vacaciones al frío. Me causó un choque la combinación de betametasona, que es un derivado de la cortisona, y ceftriaxona, que es un tipo de antibiótico. Esto tiene algo que ver, pues básicamente a lo mejor eres alérgica a lo que se llaman las quinolonas, entonces ten mucho cuidado con estos medicamentos. ¿Tener tos es sinónimo de estar infectado? No, es un síntoma que puede presentarse incluso en padecimientos no infecciosos. Reflujo. Así es. Ok, tengo 2 meses con tos seca. ¿Debo de ir al doctor? Sí. Definitivamente sí. Tengo una gripa recurrente por más de 6 años. ¿Qué hago?
ahí también tiene que acudir con un especialista para que se Sí. pueda evaluar cuál es el síntoma y ver por qué está con estos síntomas recurrentes. Claro. Ok. ¿Es verdad, es necesario tomar vitamina C? Si sí, ¿cuánto debo de tomar y durante cuánto tiempo? Ya dijimos que esto lo puedes sustituir con una dieta buena balanceada. alimentación. Porque hay mucha gente que se va por mercadotecnia. Sí, así es. Y cae en estar comprando vitamina C, pero ya dijo el doctor, es muy rico el jugo de naranja. Hay muchas otras fuentes. Si tú comes adecuadamente, no te tienes que llenar, aparte de muchas cosas que vienen con mucho azúcar, por otro lado. Así es. ¿Es verdad que si me quitan las amígdalas, se me van a bajar las defensas y me hago más susceptible a infecciones? No, es un gran mito. Es un gran mito que se difundió desde... Vaya, ha sido siempre, pero en la década de los 80 por ahí aparecieron un par de reportes en la literatura en donde decía que, de hecho, predisponía para cáncer. La realidad es que es esto, es un mito, no está nada comprobado. Ok. Si me tapo los pies, se me quita el frío en todo el cuerpo. ¿Por qué es esto? Esto es una coincidencia. Muchas personas dicen eso, que si me tapo el cuello o me cubro la nariz o me pongo algo en los pies, a veces se ponen hojas de periódico en los pies o doble calcetín, como dijo alguien por ahí, definitivamente según la susceptibilidad que tengamos para el frío. Lo mismo da ponerse guantes que ponerse doble calceta. Si nos da frío hay que cubrirnos donde tengamos frío, porque es la zona por donde vamos a sentir más y nos podemos a veces tener un problemita. Por eso un shock de cambio de temperatura. Hay que cubrirnos de manera general. Pero si tienes unos pies, ponte unos calcetines. Exacto. Yo recuerdo cuando estudiaba que cuando hablamos de diferentes sensores que tenemos en el cuerpo, Sí. que muchos sensores de frío, en efecto, están en los pies Sí, y en la así es. pelvis. Por eso cuando Sí. te vas a meter en una alberca, metes los pies y luego sientes lo que demás está sigues. bien. Pero cuando llegas aquí, Ajá. otra vez Otra te vez vuelves el a frío. parar. Ya si pasa eso, ya te puedes meter a la alberca. Exacto. Entonces, eso es curioso. Así es. La rinitis, tengo rinitis alérgica, ¿cómo me cuido? Pues como te indique tu médico. Tengo un niño que cada vez que tiene gripa se le desencadena el asma. ¿Por qué es esto? Ok, bueno, puede ser, si ya es asmático, cualquier virus respiratorio puede descompensar el asma. Esa es una situación. La otra, hay niños que son pequeñitos y hay virus que como tal, por ejemplo, virus incisional respiratorio, lo que ocasiona es hiperactividad bronquial. ¿Qué quiere decir esto? Que quedan sensibles los bronquios y que reaccionan de más. Llega una infección, inflama de más y aparte cierra, por así decirlo, un poquito los bronquios y algunos médicos le denominan asma. Eso es más o menos lo que pasa. Puede ser una respuesta de hiperactividad bronquial, entonces. Así es. Ok. ¿Es verdad que las enfermedades infecciosas entran por los oídos? No. No. Ok, eso es falso. Ya dijeron aquí que entra por las vías respiratorias. Tengan mucho cuidado. Básicamente. Se pueden infectar los oídos por otra cosa, perdón. Perdón, soy cuadripléjico y me cuesta mucho trabajo toser. Evidentemente esto es por la situación en la que está el paciente. ¿Qué le recomendamos? Movilización frecuente. Sí. No hay alguna cosa que nosotros podamos dar, un medicamento para que él como tal pueda toser. Lo tienen que movilizar. Desafortunadamente estos son pacientes que necesitan apoyo de algún familiar o de una tercera persona para que los puedan mover de un lado a otro y con esto también se empiezan a mover las secreciones. Claro. Medicamentos como tal no, pero movilización. Y fisioterapia. Fisioterapia, respiratoria, así es. sí. Ok. Me sangra mucho la nariz en esta temporada. ¿Qué hago? Hidratación, lo que decíamos, la lubricación de la nariz es importante porque favorece el aire seco, favorece mucho la resecada de la mucosa y por lo tanto el sangrado. ¿Sirve el ponerse aceite de bebé en la nariz? Solamente en la parte de hasta afuera, vaya, la parte más externa, la parte donde todavía hay piel. Una vez que se termina la piel, que es aproximadamente 1 centímetro, no es recomendable. Ok. La influenza puede ser grave, ya nos lo contestaron todos, y la influenza te puede matar, entonces la importancia de la vacunación. ¿Cuánto tiempo hace efecto la vacuna de la influenza? Ya también lo comentó la doctora, que puede tardarse más de 2 semanas. Básicamente son todas las preguntas que alcanzamos a anotar el día de hoy. ¿Tienes alguna última? A ver, esta está interesante. Dinora Mejía dice, creo que no van a pasar mi comentario porque no le conviene la codicia. Me gustaría que informaran los doctores que haciendo que nuestra flora intestinal esté poblada con anticuerpos fortalecidos con lactobacilos, no tendremos problemas de los que mencionan. Dejar de comer lácteos y sus derivados para no hacer moco y dejar de oler mal la boca, no le damos oportunidad a los neumococos, pseudococos o a ningún coco. No azúcares refinados, no fructosa, no harinas refinadas. Esto es más completo para no complicar más con los medicamentos que arreglando, entre comillas, descomponiendo por otro lado. Tomando todo tibio, verduras, frutas, en fin, etc. Esto es una falacia
falacia, lo que dicen el moco, nosotros todos producimos moco. Los lácteos no hacen que produzcas moco, esta es una invención que existe. Y gente que tiene una microbiota sana, porque así se llama, no se llama ya flora intestinal, se llama una microbiota y se refiere a todo lo que viven adentro de nosotros, pues es lo ideal, tenerlo lo más sano y se está investigando muchísimo sobre ello. Vamos a tener un tema específico de microbiota, pero no es que el dejar de comer harinas te va a hacer que no te infectes. Definitivamente no. Y esto tiene que ver con una buena alimentación. Si nosotros tenemos una alimentación variada, de donde tengamos todos los grupos alimenticios, proteínas, carbohidratos, vitaminas, etcétera, vamos a estar sanos. Y otra cosa que cuando se sataniza, ya tuvimos un programa de alimentación que te recomendamos que veas con nutriólogos que estuvieron aquí en el panel. Si las harinas fueran el diablo, como dicen que fuera, ¿qué pasaría con Europa? No existiría, ya se hubieran muerto todos en litros y litros de moco terrible producido. Pero muchísimas gracias por tu comentario, porque aquí estamos abiertos a escuchar todo lo que nos dicen y para eso tenemos especialistas para aclarar las dudas. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan en casa, como todos los lunes. Esperemos les haya gustado el programa. A toda la gente que nos acompañó aquí, gracias y gracias por sus testimonios. Panelistas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Creo que hemos dado mucha información el día de hoy. Algo último que dijeron, no se presten las bufandas porque luego también son fuente de infección. Y Oscar, mil gracias. Y gracias a todas las personas que nos escribieron y que diariamente participan. Ok, recuerden que estamos aquí todos los lunes aclarando dudas y preguntas sobre temas en salud. La próxima semana vamos a hablar de vacunación, entonces los esperamos aquí. Y muchísimas gracias. Esto fue Diálogos en Confianza, cómo cuidarnos del frío. Nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.